recuerdo que hace unos años tuve una reunión con el ministro aquel astronauta, Pedro Duque, y se encontró con él, yo supongo que se encontró con el ministerio, un señor formado, científico, interesante y tal. Y dijo, bueno, pues ya que me han hecho ministro de ciencia, no sé qué, pues voy a ver qué hay de ciencia en este país. Y bueno, o sea, llevaba un año dando vueltas sobre el país y nos decía fascinado, pues, ¿no? ¿Nos podéis hacer a la idea de la gente que hay haciendo cosas y de las cosas que está haciendo? Una cosa asombrosa. En este país, en Peruela, hay unos tíos haciendo un cohete para no sé qué, y en Soria. Yo recuerdo que le decía, ¿por qué no lo cuentas? Y decía, no, es que no puedo. O sea, yo decía, pero esto lo tiene que contar alguien. O sea, alguien tiene que decir que en este país están pasando cosas maravillosas todo el rato. Pues no, entre que los portavoces son malos, que van a lo que van, y que efectivamente yo creo que hay otra responsabilidad enorme en los medios, ¿eh? Que como tú dices, ¿cómo es que una buena noticia no te estropea un buen titular, ¿no? La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Tony, ¿Spain sigue siendo diferente? Yo no sé si nunca lo fue del todo, pero sí ha cambiado mucho, sí. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Que es la pregunta fundacional. Estoy aquí en Valencia, así que como Blasco Ibáñez, como mínimo. Arroz y tartana. De acuerdo, pues con las introducciones de siempre hechas, bienvenidos, bien hallados a este nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast sobre marca España, hoy más que nunca. Y hoy tenemos una entrevista con una persona que la verdad cumple todos los criterios de la última fase que hemos establecido del podcast, de hablar con gente interesante y gente especialista en un tipo de tema. Y creemos que Tony Segarra, que es la persona que tenemos con nosotros, cumple las dos de sobrísima. Breve introducción, para el que no lo conozca, pues es creador de anuncios como el mítico Te gusta conducir de BMW, La República Independiente de tu casa o el Redecora tu vida para IKEA, o ese otro que la verdad es que no puedo decirlo sin que me salga voz de Matías Prats, y creo que no es por el original, pero sí por lo que vino luego, que es lo de Tu Banco y Cada Día el de más gente. Es como raro. Fundador de la agencia SCPF, que dejó hace algunos años, ahora invierte su tiempo en una nueva consultora estratégica de marca llamada Alegre Roca. Espero no haberme equivocado en nada y haber más o menos pincelado la carrera que tiene para pincelarse con detalle, pero bueno. Más que de sobra y más que bien. Pues simplemente quería yo empezar, y luego Javi querrá tirar por donde quiera tirar, por un poco la base fundacional de este podcast, que era valorar a España como un producto. O más bien como una marca con muchos productos. Y es una visión, al final es un poco mercantilista, puede ser hasta un ejercicio un poco naif, pero sí que creemos que es interesante, porque al final el negocio de un país es pues esto suena muy jodido, pero criar seres humanos para que se desarrollen y hagan cosas, el mejor de los potenciales posibles. Entonces, imaginándonos, poniéndonos en ese supuesto, que sé que no es tu preferido, pero de que tuviéramos el poder de hacerle un rebranding a España, Tony, ¿tú qué cambiarías? ¿Por dónde empezarías? Bueno, es una pregunta complicada. Yo tengo la sensación de que este país está mucho mejor de lo que contamos de él. Y es mucho mejor de lo que contamos de él. Entonces, quizás si tuviera que cambiar algo, cambiaría a la gente que nos está explicando. Porque y sobre esa gente, o sea, cuando hablo de esa gente, hablo sobre todo, yo creo, de los políticos, que son al final los que más rato y más pesados son hablando de nuestro país, y que en general lo que muestra es una especie de país, pues como vuestro nombre, ingobernable, polarizado, hecho polvo, en crisis total, que unos dicen que está bien, pero en realidad está fatal. Cuando en realidad creo que desde los años 80 a esta parte, España ha sido un milagro en el mundo. O sea, me parece que lo que ha conseguido este país en relativamente poco tiempo, en términos históricos, ha sido asombroso, y que todavía hoy estamos muy bien. O sea, no todavía hoy, no, sino que estamos muy bien, estamos estupendos, tenemos una clase empresarial maravillosa, tenemos un país contemporáneo, moderno, en algunos aspectos el más moderno. Por ejemplo, yo soy fanático de la gastronomía y ahí no nos tose nadie, por ejemplo. Y sin embargo insistimos, porque somos así, yo creo, en quejarnos, en entristecernos, en dar la sensación de que todo lo de fuera es mejor y todo lo de aquí es un desastre, ¿no? Entonces, quizá lo que haría es que nos calláramos un poco y dejáramos hablar al producto, hablando de productos. ¿Tú crees que el relator de España es un fadista portugués de bajona después de un desengaño amoroso? O sea, No, como... Ojalá, eso estaría bien. A mí le tengo mucho respeto a Portugal y a los fadistas. No, me parece que es peor.
Lo que nos quedaba era la morriña, literalmente, ya sería. Y en este podcast hemos hablado de ese tema y es algo que, de hecho, el otro día teníamos otra grabación y comentábamos un poco. Vamos a intentar hablar de las cosas buenas, porque claro, parece que en el momento en el que te empiezas a hablar de algo tiendes a tirar a lo malo porque es lo mismo que le pasa a los medios. Sacan lo malo porque es lo fácil. Y te he leído también en alguna ocasión que como que hemos perdido la aspiracionalidad. ¿Por qué crees que se ha producido? Aquí se ha mencionado siempre pues, la leyenda negra, los años del franquismo, la dictadura. ¿Qué conjunto de cosas crees que influyen en esa visión? Yo no sé si he dicho eso nunca. Es posible, si tú lo dices seguro que lo he dicho, pero... Decirlo no lo sé, escrito en una entrevista está. Hay posible. diferencias. No sé, es que lo digo porque ahora que lo pienso, no sé si España ha tenido nunca demasiada aspiracionalidad, a pesar de que somos un país atractivo. Bueno, no sé si decías que la hemos perdido o que no hemos sido nunca aspiracionales, quiero decir, puede ser, ¿eh? O sea, yo creo que no lo hemos... En el sentido que yo entiendo por aspiracionalidad, que tiene más que ver con lo que sería una marca de lujo, por ejemplo, pues yo creo que no, una marca, digamos, culturalmente o intelectualmente poderosa, a pesar de que lo somos. Pero bueno, has dicho una cosa que me parece muy sintomática y que me parece que ilustra bien lo que intentaba decir antes y lo que quiero decir ahora, que es la leyenda negra. Es decir, yo creo que somos probablemente el único país, hemos sido un imperio, como todo imperio, hemos sido denostados por los que querían ocupar el lugar del imperio, ingleses, Países Bajos, etcétera. Como ahora hay una leyenda negra de los Estados Unidos, es decir, todo imperio genera su propia leyenda negra, pero yo creo que somos el único caso en el mundo que se la ha creído. Y que no solo se la ha creído, sino que además la difunde internamente. Es decir, hay una buena parte de españoles que se ha creído la leyenda negra, que la a pies juntillas, y que pide perdón por ser como somos. Es una cosa asombrosa, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con lo que decía antes, es decir, con que nos cuesta mucho admitir que estamos bien, que somos un país que mola, un país estupendo, un país al que todo el mundo quiere venir de visita o a vivir, y que está bien, tendremos nuestros fallos, obviamente, y tenemos nuestros problemas, obviamente, pero que estamos muy bien. ¿Qué significa para ti España? A ver, España, como toda nación, es una invención, es una ficción, ¿no? Es un relato. Un relato, es efectivamente. Pero teniendo en cuenta la antigüedad del relato y la fiabilidad del relato, pues es de los relatos más sólidos en términos de nación que existen en el mundo, yo diría, ¿no? Pero bueno, es eso, es una mitología, ¿no? Pero bien construida. Y además yo creo que tiene la gracia de que, al contrario de Francia, por ejemplo, que es una mitología construida de una manera centrífuga, ¿no? La nuestra es una mitología, pues, de gente que se pelea, de gente diversa, de gente que muestra, incluso con rabia, su distinción y su diferencia, y que nos hace un país, yo creo que, más interesante. Es decir, dentro de la etiqueta España hay como muchas cosas diversas y eso nos enriquece, ¿no? O sea, eso de la plurinacionalidad, que me parece un término espantoso, pero que es verdad que me parece que nos hace más raros y más curiosos y más interesantes, ¿no? Javi, no sé si quieres añadir algo. Sí, a mí me parece una reflexión muy interesante. ¿Tú crees que en tiempos en los que, a pesar de que la globalización no ha sido al final como planteaba Fukuyama, el nuestro es uno de los países que tiene más personalidad y que nosotros mismos nos negamos un poco a admitirla? O sea, como que tenemos una especie de extraña crisis de identidad con aceptar cómo somos. Todo el mundo quiere ser Europa, todo el mundo quiere ser otra cosa, menos español. Sí, es un poco ese pacatismo al que me refería antes. Hay una especie de complejo absurdo de inferioridad, porque yo creo que es un complejo de inferioridad, que no sé, yo no soy un experto en historia, pero supongo que tiene que ver pues que no hemos pasado la adolescencia de la Ilustración, o yo qué sé, o que hemos tenido momentos oscuros, efectivamente, y que tenemos una especie como de asignaturas suspendidas, ¿no? Que nos dan un poco de vergüenza mostrarnos porque no acabamos de tener todo el currículum que deberíamos. Oye, es posible, ¿eh? Es posible que sea así, que seamos un país con ciertas faltas, ¿no? Sobre todo si entendemos país desde que el concepto se entiende como una cosa moderna, desde siglo XVII, XVIII. Es decir, que es verdad que desde entonces pues no hemos sido un país intelectual y culturalmente, incluso económicamente ejemplar. Pero eso no implica que no seamos efectivamente un país distinto y con raíces y con interés y con raíces diversas además. A mí, por ejemplo, hay un ejercicio
A mí me gusta mucho Tangana, y me gusta mucho Little Spain, y me parece que han sido capaces de construir una percepción de lo español, incluso de lo rancio de España, como con gracia Rosalía también. Es decir, Sí, sí, alguien que ha sido capaz, alguien joven que ha sido capaz de mirar hacia adentro y decir, oye, sí, pero si molamos mucho. sí, Y esto no solo mola mucho, sino que voy a hacer que molen Los Ángeles también, porque sí, sí. y efectivamente mola. Efectivamente molamos, ¿no? O sea, canta en castellano, canta flamenco y la gente se vuelve loca. Y es lo que hay. Y de pronto aquí nos da como vergüenza, ¿no? Un poco. Claro, ¿crees que se puede estar, porque mientras hablabas un poco es verdad que al final es el tono, ¿no? de lo que hablamos y esa conciencia de que nos hemos contado mal y de que además nos lo hemos creído, ¿crees que podemos estar como en una zona intermedia de ese cambio de relato, en el sentido de reivindicar lo español desde otra perspectiva? Que se puede ver ese comienzo, porque muchas veces en este tipo de cosas empiezas a ver pequeños cambios en el relato que tarde o temprano cristalizan, aunque no sabes realmente cuándo. ¿Pero crees que puede estar habiendo un cambio en ese...? No soy muy consciente, ¿eh? Yo creo que, a ver, mi sensación, y ahora hablo un poco como comunicador en la era moderna, es decir, tengo la sensación de que desde, digamos, la desaparición de los medios que convocaban a las audiencias cautivas y que donde lo importante era el discurso, entonces, digamos, las marcas se fundamentaban en lo que decían, mucho más que en lo que hacían, hemos pasado a un momento en el que el decir es prácticamente imposible porque la gente está fragmentada en canales que no sabemos dónde están y que es difícil alcanzarles y que por tanto ha vuelto a ser relevante aquello que haces, ¿no? Aquello, tu producto en el sentido Claro. más literal del término. Hmm. Y en ese sentido creo que, digamos, el nuevo escenario de comunicación, el nuevo escenario de medios, el nuevo escenario de los canales nos beneficia en la medida que el producto es más relevante que el discurso. Y el producto está bien, el producto español está bien. Y yo creo que es evidente que está bien y que la gente que viene lo ve y lo percibe y vuelven, ¿no? Entonces, es posible, y lo estoy pensando ahora mientras lo digo, es posible que haya un cierto contrapeso contra un discurso derrotista, un discurso negativo, un discurso triste, de una realidad que no lo es, ¿no? Y que, por tanto, en ese escenario donde el discurso es más difícil que llegue, esté llegando más lo que de verdad llega, que es aquello que es verdad, ¿no? Que no voy a decir que es verdad porque me horripila la idea de la verdad, pero que es más real o que es más Aquello que tangible. resuena como cierto, ¿no? Sí, que es más tangible, ¿no? Que se puede experimentar ciertamente, ¿no? Somos un país, si fuéramos un medio, somos uno de los mejores países del mundo, porque aquí vienen millones de personas a tomar cerveza y a bañarse en la playa. Entonces, efectivamente, nos mostramos mucho y eso seguramente está compensando el discurso, sobre todo en una época en que el discurso es menos oído, ¿no? Pero podemos contrarrestar eso cuando constantemente la visión interna, o sea, porque yo muchas veces hago intento hacer la equiparación en esto a una empresa, es decir, la empresa puede estar vendiendo patatas y haciendo un anuncio como el de Andalucía, que es una auténtica espectacularidad visual increíble, agarrando mucho de eso, de lo que hablamos, de cogiendo cosas que están ahí, que parecen desechadas y trayéndolas a la actualidad, pero luego los funcionamientos internos se perciban como pésimos o que el país se va al garete. ¿Se puede vivir en esa...? Porque sí, atraes a gente de fuera, pero realmente la gente de aquí parece que está todo el día cabreada. Es como si tuvieras a los Sí, empleados cabreados todo el día. sí, es verdad que eso nos amplía el tema porque es verdad que no es solo la gente de aquí. Yo creo que eso que dice Gomá, que me encanta de que vivimos el mejor de los tiempos y sin embargo nunca habíamos estado tan enfadados, ¿no? Y seguramente tiene que ver precisamente porque hay una especie de... Yo creo que hay un progreso moral y creo que somos más conscientes de que todavía hay mucho horrible en el mundo. Además somos más conscientes porque efectivamente nos lo cuentan, ¿no? Y lo vemos, que eso es una modernidad. O sea, eso no había ocurrido nunca, ¿no? Que fueras consciente de la desgracia de los demás de una manera tan próxima y tan real, ¿no? Entonces yo creo que esa negatividad sobre el mundo no es española, yo diría que es universal. Aquí seguramente acentuada por nuestro cenicismo, digamos, habitual, ¿no? Pero no creo que se amplíe. Sí es cierto, a mí me preocupa bastante, y no sé cuánto eso influye fuera, pero debe influir. Me preocupa bastante la actitud de nuestros políticos, la verdad. Que han entendido, precisamente por ese escenario, digamos, donde el discurso es más difícil, han entendido que la polarización les ayuda y les da votos y les da notoriedad, y se han dedicado a polarizar, olvidando que este es un país, como cualquier otro, que tiene un gen guerra civilista también. Es decir, me parece inconsciente lo que hacen de mostrar... es un país enfrentado, ¿no?
Un país que no se entiende, un país que no se quiere, un país que no creo que sea verdad. Yo no percibo esto en la calle, no percibo esto en ningún lado. Pero a fuerza de insistir, yo sé del poder de una comunicación que se repite. Y sé qué puede hacer. ¿Tienes la sensación de que algo aceptado por el suficiente número de gente es indistinguible de la realidad? Lamentablemente es así. Y que lo hemos visto, un ejemplo, vamos, que conocerás, ya sin entrar en el posicionamiento de cada uno, que eso ya es muy libre, pero en lo que ha sucedido con Cataluña. Yo siempre lo pongo de ejemplo en el sentido de que ha sido una comunicación constante desde hace 20 años, bueno, desde los tiempos de Espartero, pero desde la noche de los tiempos, con que Cataluña, que sí, por un lado por el otro, pero desde este lado, digamos, cogiendo el lado... Bueno, yo ahora mismo en realidad estoy en Portugal, o sea, que imagínate, pero cogiendo el lado español, por decirlo de alguna manera, se ha visto como no, que se vayan. Pero ¿qué coño de comunicación de país es esa? Quiero decir, o sea, siempre pongo el ejemplo de Escocia, que cuando iban a hacer el referéndum desde el Reino Unido, en la campaña que se hizo es de famosos diciendo, hey, os queremos, por cómo sois, estar con nosotros juntos. Y aquí era justo al contrario, era como, a ver, pero porque eso luego provoca que un señor de Palafrugell o de la Castilla Profunda odie a ese otro señor sin conocerle absolutamente nada. Entonces vamos hacia ahí realmente. Bueno, a eso me refería, es decir, yo creo que eso es fruto de un discurso tacticista y perverso, en el que, digamos, tanto a una parte como a la otra le conviene azuzar el odio. ¿Por qué? Porque les da votos. Y porque les da... Bueno, en lugar porque distrae de rendir cuentas. Claro, porque les da razón de ser, efectivamente. Les da una... O sea, les da una... Yo, por ejemplo, últimamente siempre que aquí en Madrid, yo estoy siempre en Madrid, ahora estoy en Madrid, pues aquí en Madrid me hablan, ahora menos, pero me hablan de la amnistía y quejándose mucho, diciendo que barbaridad, no sé qué. Yo decía, ya, pero ¿tú sabes la importancia que le quita a Carlos Puigdemont, por ejemplo, que pueda volver y que se va a pasear por su pueblo y que ya no sea un exiliado legendario? ¿Sabes la cantidad de líos por lo menos yo que vivo en Barcelona y vivo en Cataluña, que soporto esto, ¿sabes la cantidad de líos que me ahorra eso? Por no aguantar a mi cuñado, lo que quieras, hombre, soltarle. Claro, te hemos perdonado, ya está, ya. Anda, deja de dar la matraca. Tira para casa. Pues es que nos arregla muchas cosas, de hecho nos las ha arreglado. Es decir, las cosas están mejor en Barcelona y en Cataluña, están más tranquilos. Bueno, tenemos un presidente que no chilla, por ejemplo, y que no es independentista. Es decir, hemos claramente mejorado, pero cuesta entender, ¿no?, que de lo que se trata es lo que decías. Es decir, oye, arreglemos esto de la mejor manera posible. Si al final hemos tenido todos un calentón, vale, pues venga, nos tranquilizamos un poco y tratamos de volver a ser como éramos, ¿no? Pues no, porque hay una lógica perversa en polarizar. Pues lo vemos con Trump, ¿no? Es decir, que es un maestro de la comunicación, al que a mí me gustaría estar una semana trabajando con su equipo, luego ya me desinfecto, pero que son unos genios, ¿no? Auténticos genios en eso, en construirse una identidad a partir de que le odien los demás. Claro, pero eso es como alabar a alguien, cómo disfrazar el hecho de que tiene un pescado pasado, tiene un filete chungo, ¿sabes? O sea, es decir, tenemos este material humano que en general es bastante problemático, ya lo estamos viendo que no es solamente un problema nuestro, que las opciones que hay en Estados Unidos son delirantes también, y que esta gente llega a la conclusión de decir, bueno, pues mira, esta gente no va a poder ejercer el asunto como es debido, ni las podemos presentar como gente competente, ni podemos hacer nada por el estilo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es azuzar el voto estomacal, el voto de tripas, el voto instintivo. Y por el camino, pues efectivamente, todos los mensajes se simplifican, todas las cosas se hacen grises, toda la gente tibia se termina cayendo a uno u otro lado y entramos en una deriva comunicacional brutal. Y esto, porque sí, lo percibes, lo ves, ¿no? Está todo el mundo gritando. Esto es una estrategia comunicacional brutal, ¿ok? Es como el rollo del Club Bilderberg, ¿no? Está todo pensado, que no quiero plantear ese aspecto. O lo que quiero decir es, o es un símbolo del tiempo en el que vivimos por los medios de comunicación que tenemos. Es decir, esa destrucción de la que hablábamos de los mass media, que convocaban y fijaban el concepto de autoridad, al destruirse, no amplifican algo que ya sucedía, que es que lo que siempre te decían, o sea, la televisión amplifica las malas noticias porque es de lo que tiene imágenes, literalmente. Entonces, eso se amplifica cuando todos amplificamos las malas noticias con nuestro móvil porque es grabado a este tío cayéndose. ¿Hay una estrategia detrás o es simplemente que el medio posibilita que gritar salga rentable? Porque entonces estamos, y perdonadme, bien jodidos, porque el medio no va a cambiar, eso solo va a ampliarse. El mass media nunca va a volver. Como dice Javi muchas veces, la estrella del rock ha desaparecido. Ahora hay mini estrellas del rock, cada una para su gente. No solo eso, sino que además, si lo pensamos,
lo que teníamos antes era un poco el escenario de una distopía aberrante, ¿no? Es decir, Pero molaba, es que te paras a pensarlo y dices, hostia, no estaba tan mal. ¿Sabes? Porque el otro día veía una viñeta que decía uno que salía, dice, oye, me gustaría conocer gente. Uy, y sale a la puerta, abre la puerta, está el de correos y le dice, la tierra es plana. Cierra la puerta y dice, suficiente por hoy. Claro, dice, a lo mejor no estaba tan mal que alguien pensara en lo que nos van a decir antes, que esto suena muy distópico también y lo que quieras. Pero, hostia, no estaba tan mal. ya, sí, bueno, pero para manipulación, la de la tele, la TV1 y TV2 cuando no habían... o sea, eso era Para que realmente quieras, manipulación. claro. Y ahora lo que hay efectivamente es complejidad. Y bueno, yo creo que la complejidad hay que aprender a vivir, que es verdad que supongo que requiere un esfuerzo y requiere un tiempo, ¿no? Yo tengo la sensación, mi mujer dice constantemente, y yo le hago caso, que vamos a llegar a tales extremos de ridiculez, el movimiento woke, por ejemplo, que al final nos daremos cuenta de Que se estira de que vivimos en un mundo ridículo. Mientras tanto, me temo que vamos a tener que soportar pues bastantes tonterías. Pero bueno, por ejemplo, la presencia de un Illa en Cataluña es como un indicio de que alguien que hace justo lo contrario de lo que hacen todos los demás puede ganar las elecciones. Y incluso puede volverlas a ganar, ojalá, dentro de 4 años. Y si eso ocurre, es probable que alguien le quiera imitar y alguien quiera pensar, oye, que ahora resulta que va de esto. Y bueno, que se puedan revertir los procesos. Yo creo que es verdad que tenemos que aprender a vivir en este estado de cosas que es distinto y que es complejo. Y que no es fácil, ¿eh? O sea, yo llevo toda la vida en publicidad y 20 años viviendo con la aparición de Internet y de esta especie de Big Bang y no sé muy bien todavía. Me pregunta y todavía digo, pues no sé, chico, voy aprendiendo cada día, ¿no? Es difícil. Pero no por no llevarle por no llevarle la contraria a tu mujer, que llevar la contraria a la mujer de uno siempre es mala idea. Pero tú has estado viviendo el descenso a los infiernos de la industria publicitaria desde un momento en el que el director de marketing era un camino relativamente posible para llegar a ser director general de una compañía y producir cambios estratégicos y darle la vuelta a la compañía, a la increíble máquina de jaula de Skinner de entrenamiento de ratas que tenemos ahora mismo. ¿Tú crees que hay un tope en términos de todo lo que se puede descender, en términos de abandonar la racionalidad por una especie de enorme carrera de la rata hacia la abyección pura, o sea, hasta la polarización descerebrada y el abandono por completo del proceso racional? A ver, yo tengo la sensación de que vivimos en procesos en espiral o medio como lo quieras llamar, de subida-bajada. Tengo la sensación de que hay como procesos uniformadores y la digitalización fue uno, por ejemplo, y ahora yo supongo que la inteligencia artificial será otro. Es decir, procesos que hacen que necesariamente nos tengamos que inscribir en ellos y necesariamente nos parezcamos todos mucho. Y al final de esos procesos normalmente lo que aparece siempre es una corriente contraria que dice, oye, hay que ser distinto y hay que parecer distinto porque si no todos al final vamos a ser iguales. Yo ahora que lo miro con términos históricos, yo en aquel momento no me di cuenta, pero yo entro en publicidad a finales de los 80, principios de los 90 y cuando lo miro con distancia pienso, ¿qué había antes que yo? Pues había un momento un poco parecido al de ahora, es decir, en que los tipos de marketing eran señores aburridos, que vivían por los números y que la creatividad, entendida como la entendíamos después, no tenía el menor sentido porque todo funcionaba porque salías en los medios y aparecías y eso vendía, hasta que cuando todo el mundo supo hacer lo mismo y tenía las mismas posibilidades, los productos se parecieron tanto, la tecnología se los acercaba tanto, que hubo que pedirle a unos tipos que estábamos por ahí aburridos, oye, ¿me puedes hacer un anuncio que me diferencie porque el producto ya no lo es? Entonces, durante 20 años, pues la diferencia fue un valor, la diferencia contada fue un valor. Ahora estamos en un proceso distinto, volvemos a estar uniformados y efectivamente esa carrera de ratas. Tengo la sensación, igual ya no lo veo, pero tengo la sensación de que en algún momento alguien dirá, hombre, aquí de lo que va es de ser distinto a ti usted al lado y volveremos a privilegiar una determinada manera de contar las cosas, ¿no? Y luego volvemos a lo mismo, es decir, no creo que haya un paraíso que dure eternamente, pero sí que hay ciclos buenos y ciclos malos. Venimos de un ciclo muy divertido y estamos en un ciclo... a mí me parece apasionante el ciclo actual, pero es verdad que es más confuso, sí. Apasionante es, ¿no? Vamos, no pueden pasar más cosas en menos tiempo. Y precisamente iba un poco por ahí, leí tu libro, La Interrupción, junto con Edu Pou, que la verdad es que es una lectura maravillosa, precisamente sobre esta sensación de esta conversación entre, pues no acabo de entender lo digital, Edu, que está
supongo que está totalmente metido ahí, pues da su perspectiva y cómo la equilibráis. Y precisamente hablas de eso, ¿no? Dices esto, que es la marca ahora vuelve a ese momento en el que la marca es el producto. ¿Qué tipo de producto crees que es España? Si lo pudieras esbozar. No, yo creo que somos... ahí sí que vuelve a la complejidad. Yo creo que no somos un producto, ¿no? Somos muchos productos. Fíjate, por ejemplo, estaba hablando antes de... Yo soy un fanático de la gastronomía y seguramente somos el país líder en el mundo, por lo menos en lo que se refiere a gastronomía de alto nivel, que es al final la Fórmula 1 de la gastronomía. Pues solo en eso España es indefinible. Ahora mismo, y solo en eso, y solamente en, digamos, los modernos de la gastronomía, es decir, la gente que está, digamos, avanzando post-Bulli, tratando a tientas de ver qué ha quedado de aquella explosión gigantesca, que cambió todo, y tienes de todo. Tienes desde un David Muñoz, que es una especie de solista, Punk. digamos, punk, sí, y un genio, una especie de virtuoso, ¿no? Una especie de Mozart. Tienes yo los llamo cocineros místicos, una gente que está como volviendo a mirar hacia adentro, ¿no? Los Bagás, los Cuyer de Pau, ¿no? Que casi se han vuelto japoneses, ¿no? Tienes gente ortodoxa, ¿no? Como los vascos siguen estando ahí, o como los 3 estrellas más 3 estrellas, ¿no? Los hermanos Torres, que vienen de una línea más anti-Santa María. Es decir, ahí te pones a definir, es verdad que puede que yo esté demasiado metido, pero Metido a fuego. tratas de definir España en la gastronomía y dices, pues no sé, no te sabría decir. Ni siquiera te sabría decir una cocina regional. Así como en música seguramente nos iríamos al flamenco, y es una injusticia, porque hay otras cosas. Entonces, me parece que España, justamente una de las gracias que tiene, es que no es un producto, que no es uniforme, que no es... Igual por eso somos incapaces Es que eso es lo que quiero decir. Tú lo has dicho muy bien antes. Rosalía y Tangana resignificando algo como el flamenco, convirtiéndolo en lo más moderno del mundo. O sea, yo tengo la sensación... Javi, que dejémoslo claro, que si es por ti, a los dos, o sea, les damos matarile. O sea, así rápido, a nivel musical, te quiero decir. Ya no, pero porque ya sabes que la mejor música del mundo se hace cuando tú tenías 16 años y los míos ya quedaron muy atrás. Entonces no es un tema. Pero yo me puedo ver el mal querer, y como músico que he sido y soy, también sé apreciar perfectamente cuando alguien decide pasar, o la gira de Motomami, incluso las propias giras de conciertos, es absolutamente demencial lo que ha hecho. Estaba mencionando Tony la gente de Canadá, en términos visuales, resignificar un montón de cosas que tenemos asociadas a la España cañí. Yo es que creo que en términos de talento crudo, que es una de las métricas que a mí más me importan, creo que tenemos una potencia absolutamente inigualable, y el problema es ese, que no estamos todos en fila como los patitos. Que es como que cada persona tira en una dirección diferente, y al final la suma de todas las fuerzas es 0 y te quedas clavado donde estás. Pero que una cosa que tiene... O sea, yo creo que España todavía es uno de los países que tiene personalidad en un mundo post-globalización, donde ya se ha visto que la idea de Fukuyama de que todos somos iguales y al final las diferencias culturales no son tal y el capitalismo tradicional ha ganado la batalla, están surgiendo un montón de contrarrespuestas a ese asunto. Es interesante lo que dices, y la verdad es que no lo había pensado, pero es posible que seamos un país que se anula precisamente por ser tan diferente. Es decir, que se anula a sí mismo porque, digamos, genera su propio antídoto, ¿no? Su veneno y su antídoto, ¿no? Fuerzas equivalentes a sentido contrario. Sí, es muy probable que ocurra eso, que finalmente todo eso se tape, ¿no? Luego también hay una... O sea, la misma superstición que nos hace creer en la leyenda negra, en nuestra propia leyenda negra, también tenemos yo creo que una de nuestras ventajas es que procedemos de una formación, eso que ha reivindicado Illa ahora, ¿no? El humanismo cristiano o católico, como quieras llamar. Sí. Pero eso también nos genera una cierta sensación de culpa con ser ricos, con el capitalismo, con crecer, con la modernidad. Nos parece que está feo, nos parece que... Somos feos, católicos y sentimentales, como el marqués de Bradomín. Sí, hay algo de eso. Y los enemigos del comercio descotado, que nos impide sentirnos orgullosos de habernos modernizado, de haber crecido, de ser ahora mismo el tercer país del mundo que más crece. Y parece, pero crecemos, pero no es verdad, porque es el turismo. De broma. Y que sea el turismo, que otros son el petróleo, macho, y nadie dice nada, ¿no? No es posible que nos contrarrestemos, ¿no? Yo quería, porque claro, siempre que tenemos tiene desde esa perspectiva de fuera, ¿no? Lo que dices, al final somos muchas marcas, podemos incluso anularnos, como decimos,
pero no ahí tiene que haber un componente mínimo en el que digamos, esto es lo que yo considero ser español, o esto es lo que a mí me aporta la españolidad, por decirlo de alguna manera, que creo que... porque al final lo veo hasta cierto punto hacia el camino hacia el que vamos y lo pienso como si fuera un producto, y creo que pasa también con las marcas ciudad, que luego hablaremos, ¿qué me aporta a mí este país como lugar? Pero ya para la gente que está dentro. Entonces, ¿no creéis que hemos perdido también un poco que la gente de a pie sepa realmente quién paga qué, de quién es cada cosa, a qué corresponde lo que él recibe, por decirlo de alguna manera, y que todo se diluye entre esas precisamente autonomías, por ejemplo, como pueden ser, o territorialidades, y el usuario final no tiene pinta de... no sabe de qué es de España, o qué es del gobierno de España y qué es de su comunidad? Sí, o sea, que tú te estás poniendo, digamos, en una posición muy clara de marca, decir, oye, si soy una marca, que sería la primera pregunta que habría que responder, ¿qué dice de mí esa Vamos a marca? imaginárnoslo, vamos a imaginárnoslo. ¿Qué dice de mí esa marca, no? Y es verdad que como somos una jaula de gallos, es difícil saber qué dice exactamente la marca, ¿no? Y seguramente lo que más se percibe de nosotros es ese todavía, y es lamentable, ¿no? Es ese punto un poco más racial o más espontáneo, más esa especie de como de naturalidad exagerada, ¿no? A mí me gusta mucho lo oí en un chiste de Forges, pero supongo que no es suyo, pero da igual, que me gusta, pero me entristece, que es cuando dicen eso de que Italia es España con marketing, ¿no? Es decir, pero que al final lo que me explica es, los italianos son unos tipos que de cada cosa que hacen son capaces de ponerlo en valor, de explicarlo bien, de sentirse orgullosos, de lanzarlo al mundo como si fuera la hostia. O sea, la pizza no es la hostia. Pero nos han convencido, ¿no? Y lo hemos comprado, ¿no? Y nosotros ya teníamos pizza aquí. O sea, todo el levante español es una especie de coca maravillosa y tremenda, y sin embargo nos da igual. O sea, mi madre es de Teruel. En Teruel hacen un aceite maravilloso, en Matarraña. Hacen aceite, lo recogen en la cooperativa, viene un camión de Italia y se lo venden al italiano. Yo les preguntaba, oye, pero ¿no os conviene meter una botella y poner una marca? Uf. Bueno, lío. Qué pereza, ¿no? Hoy me han mandado, mira, os lo voy a decir, me han mandado un graffiti de la calle maravilloso que decía: ¿cuántas veces la pereza nos ha salvado de los otros 6 pecados capitales? ¿No? Pues este país sí, maravilloso. Correcto. Brutal. El concepto, ¿has oído el concepto este de país papaya? No. Sí, claro. El problema de estos países que tú normalmente estiras la mano y tienes una papaya allí, ¿sabes? O sea, no estás jodido con 5 horas de luz y 15 grados bajo cero y una tierra que no te da ni los buenos días y cosas por el estilo, que posiblemente tenga que ver con que geoestratégicamente estamos en un sitio tan privilegiado que no estimula la hormesis y digamos de alguna manera efectivamente ese resto de los pecados capitales. Pues es una buena explicación, se vive demasiado bien. De hecho, recuerdo que hubo una época en que los creativos españoles, en los años 90, que teníamos mucho prestigio, creativos de publicidad, y empezamos a salir fuera, agencias buenas, y de momento la gente se iba, estaba 2 años y volvía, y tú preguntabas, pero ¿por qué has hecho carrera allí? O sea, estabas en la mejor agencia del mundo, en Wieden Kennedy, en Ámsterdam, tenías éxito, tal, que... Hostias, es que se vive también en España, ¿no? Es verdad que hay un punto de... Se vive muy bien en España, quiere decir que curro menos, que como mejor, que renuncio un poco a dejar una huella en el mundo porque estoy muy bien, ¿no? Claro, pero no solamente eso, yo he estado trabajando por todo el mundo. En términos de talento crudo, a mí dame españoles any day of the week. Pero luego, curiosamente, es un discurso que nosotros, precisamente, posiblemente por ese autocensura pacata católica, no sé de por qué cojones es, pero tiene que ver con esas coordenadas que ya trascienden a la religión que profeses o dejes de procesar. O sea, nosotros, nos guste o no, somos católicos y sentimentales, como les pasa a los irlandeses. O sea, contra eso no podemos luchar. De alguna manera nos previene a la hora de hacer marketing, porque el marketing al final del día es hacer ver a los demás que tu producto es bueno y que tiene una historia que contar. Y es lo que yo creo que somos particularmente malos. Italia se la saca Garibaldi de los cojones. Ya me dirás tú lo que tiene que ver Milán con Nápoles. El idioma se lo inventa la RAI. O sea, porque se hablaba 50 Y no queriendo ser Italia en ningún universo, que los italianos están para que les vuelen la cabeza. Sí, uno tras otro. Pero Italia termina teniendo un Lamborghini, termina teniendo un Olivetti, termina teniendo gente que es... La mafia, la camorra. La mafia también, efectivamente, un poquito más al sur, pero quiero decir, son esa gente que son
creadores humanistas. O sea, digamos que no tienen este rollo autocensor que tenemos nosotros con respecto a la exhibición de las cosas, que es una cosa que jamás he entendido por qué tenemos esta historia, y yo creo que no lo compartimos ni siquiera con el resto de países del arco mediterráneo. Sí, y es verdad que los italianos son igual de católicos que nosotros, igual de hedonistas. No sé si eso les viene de antes, ¿no? Del gen comercial que yo creo que tuvieron los venecianos o de los romanos previamente, ¿no? Pero es verdad que hay alguna cosa que no... O sea, yo creo que en cuanto queremos vender algo que no... O sea, los italianos no tienen ningún pudor. Al final, vender es ocultar lo que haces mal también. O sea, es ensalzar lo que haces bien, pero ocultar lo que haces mal. Yo creo que hay algún pudor en eso, ¿no? Vender es como engañar de alguna manera. Y efectivamente es así. Es decir, hay una... Como cualquier perfil de Instagram de cualquier mortal. Es decir, Correcto. No estás mostrando tus vergüenzas. Y es así. Y yo prefiero que no me las muestres. Pero que sea, de alguna manera es un engaño. Entonces hay algo ahí como de, no, yo no puedo decir esto porque en el fondo también hay esto, ¿no? Entonces, sí, no sé, yo diría que es una especie de exceso de honestidad absurdo, ¿no? Sí. Y ese tema de el buen paño en el arca se vende, este tipo de cosas de que no es necesario proyectarnos hacia afuera ni hacer saber al resto de la gente. Y tú a lo tienes... mejor es que somos un mal spin-off de la Iglesia Católica. Sí. Es decir, o sea, que somos como algo salido o sea, estoy leyendo estos días El viaje prodigioso de Manuel Eguineche, que es como el homenaje a las primeras cruzadas. Y hay algo de locura en todo ese concepto de fe que nosotros como que nos hemos quedado, como de por las pelotas, ¿sabes? Yo voy a Jerusalén y lo invado, o sea, somos 4 gatos, pues me da igual. Y lo hacen. Entonces, ese componente de que quizá a lo mejor nos hemos quedado con todo el mejunje de la parte de la Iglesia Católica, no lo sé, o sea, estoy reflexionando en voz alta, sin más. Bueno, o con una iglesia católica particularmente culposa, ¿no? Y pacata. Y pacata y censora de sí misma, sí, puede ser. Que no sé de dónde surge, de dónde emerge, porque, hombre, antes has dicho los irlandeses y hay una cierta conexión. Sí. Bueno, ellos son más melancólicos, yo creo, no los conozco poco, pero tengo la sensación de que hay más melancolía, por eso... Bueno, son más melancólicos porque tienen más razones para ser melancólicos. O sea, quiero decir, Inglaterra les ha estado dando por saco de maneras salvajes durante siglos. Y llueve, además. Pero nosotros no tenemos tanta razón para hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Todo el mundo perdió su imperio colonial, todo el mundo tuvo un... O sea, tengo la razón de que nosotros sobrereaccionamos de manera melancólica a la realidad de nuestro propio ciclo de vida como país o como... Sí, no sé si es melancólico o de una manera catastrofista, de una manera excesiva, ¿no? Es decir, oye, que efectivamente perdemos las colonias y se acabó el mundo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que todavía vivimos un poco esa nostalgia. ¿No? Yo siempre traigo el mismo ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes un país como Japón. Japón es un país masacrado, humillado, al emperador le hacen decir en público que no es el dios en la tierra, están en la mierda de las mierdas, en la depresión de las depresiones como país, agachan la cabeza, aprietan el culo y en 30 años vuelven a recuperar completamente la cresta de la ola. Yo creo que nosotros llevamos mucho tiempo en la cama hechos bola, llorando por cómo perdimos a Manolita, y es una cosa que a mí me parece, aparte de poco práctica, que conecta con algún nervio que tenemos ahí de tendente a la depresión que me llama mucho la atención. Sí, es muy probable que digiramos mal el éxito también. Es decir, por ejemplo, en Barcelona nos ha pasado. En Barcelona llevamos 20 años quejándonos cuando objetivamente es una ciudad privilegiada en todos los sentidos y además ha hecho una transformación parecida a la de España, pero yo creo que todavía más notable en los últimos 40 años. Y sin embargo, llevamos 20 años como que hasta que el éxito nos molesta, ¿no? Es decir, porque viene mucha gente y hay muchos turistas y todo el mundo nos conoce y qué horror, y con lo tranquilo que estaba antes, y antes los niños jugaban en la calle. Y dice, bueno, ya, pero... No sé, pero... Hay como una nostalgia de un tiempo que nunca existió. Exacto, es lo peor que hay. El Make America Great Again de Eso es, Trump, exactamente. Que funciona, esa idea del paraíso perdido, ¿no? De Milton. Que siempre funciona, sí, que siempre funciona. Y siempre funciona. Siempre tiene que haber un paraíso atrás, un paraíso delante, algo a lo que tender o algo a lo que recuperar, ¿no? Cuando en realidad no hay paraíso, realmente, ¿sabes? Nos cuesta mucho esa idea de estamos bien, ¿no? O sea, concentremos en que estamos bien, que a lo mejor no estamos bien dentro de 10 años, o sea, estamos bien, disfrutemos que estamos bien. Tampoco hace falta contarlo, pero por lo menos pongamos buena cara, ¿no?
Sí, o al menos no vamos a cargárnoslo todo para arreglar una cosita, que al final parece la conversación. Es como para arreglar una cosita pequeña tienes que reventar todo el sistema. O sea, a ver, puedes intentar modificar esa cosita. Claro, pero por ejemplo, tú tienes a Pedro Sánchez, al que mucha gente odia, diciendo eso, porque es su obligación, porque le está mandando y tendrá que contar lo bueno que hace. Y desde hace 20 años, alguien de la oposición, por definición, no puede decir que eso es verdad. Entonces, eso nos lleva a un discurso en el que la gente que vota contra Pedro Sánchez, que es la mitad del país, pues tiene que admitir que el país está hecho una mierda. Y no es verdad, pero ellos lo tienen que admitir. Entonces hay una cuestión aquí de lo que decía antes de la polarización, que es una cosa muy viciosa y muy peligrosa, ¿no? Porque nos podemos que estamos mal, ¿no? Que discutimos mal y que eso tiene que ver. Había una iniciativa en Estados Unidos que a mí algún día me molaría hacerlo con la Ingobernable, esto te lo digo así, Javi, porque lo tengo ahí siempre, pero no. Que es, lo llaman Disagree Better, con todo este tema desde que empezó el Tea Party, ¿no? De Estados Unidos es lo mismo, ves ahora Trump, pero esto, lo de siempre, las cosas no vienen de ahora, esto es un río. Que se llamaba Disagree Better, para juntar a un político republicano y un político demócrata y que discutieran de los temas, pero pues bien, desde punto de vista racionales, porque realmente al final del día esas dos personas trabajan de lo mismo. Entonces saben que es factible y que no, porque es tu trabajo. ¿Creéis que nosotros discutimos mal? Que hemos, y esto es una pregunta un poco off topic, pero ¿qué es ese constante de no podemos discutir simplemente para intercambiar ideas, sino que alguien tiene que tener razón, alguien tiene que poner el puño encima de la mesa y decir esto es la realidad? ¿Qué es lo que pasa un poco con la oposición? Ahora que lo dices y pensando a mí que soy un discutidor en penitentes, sí tengo la sensación de que discuto mal. Sí tengo la sensación de que procuro tener la razón, o por lo menos gritar lo suficiente como para que lo parezca, ¿no? No sé si es común, pero ahora, o sea, me has retratado a mí y he pensado, hostia, pues igual sí es un defecto del país. Claro, pero fíjate, el asunto es, si tú no tienes, y volvemos un poco a la tesis inicial que planteaba Tony, de que la clase política en el fondo termina siendo una réplica de nuestras dinámicas internas, porque no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que antes a la política a lo mejor había una aproximación aristocrática, pero se dedicaba a lo mejor de cada casa, y ahora se dedica al que no tiene un hueco en un entorno normal. Se ha perdido el hombre de Estado, ese tipo de cosas que yo comento normalmente. El asunto es, en una industria donde hay una pérdida de talento masiva, yo entiendo que, entre otras muchas cosas, se deteriore por completo el arte de una discusión constructiva y adulta. O sea, quiero decir que en el fondo es una especie, no de algo buscado, sino una consecuencia de la bajada general de nivel de la clase política. Sí, pero tiene que ver con que no hay un trabajo relevante que hacer en política. Es decir, yo recuerdo que una vez le oí una entrevista a Narcís Serra que decía que en su momento era maravilloso hacer política porque había que reconstruir un país. Y había casi que por hacer. Dárselo de nuevo. Entonces, lo que tenías que hacer en política era maravilloso y iba a salir en los libros. Hoy hay que gestionar más o menos un país que funciona bien, que es gobernado sobre todo desde fuera y que no tiene mucho sentido alterarlo. Entonces es normal que no. Lo mismo que ocurre en publicidad. Es decir, nuestro trabajo es menos relevante, por lo tanto, hay menos talento atraído por el trabajo de publicidad. Tiene que ser ya enfermos absolutos del oficio que quieran entrar o que sigan estando. Y eso me recuerda a una discusión que tengo muy frecuentemente. Antes estábamos hablando de religión con mi hermano, que es muy católico, mi hermano mayor, y se enfada mucho de que cada vez hay menos vocaciones, de que este país es cada vez más laico. Yo le digo, pues yo tengo la sensación de que no, yo tengo la sensación de que el cristianismo ha triunfado. Es decir, que si en el fondo lo piensas, pues hombre, lo que dice Goma de la dignidad, ¿no? Que unos señores lleguen en un cayuco y que les tengamos misericordia, nos dé vergüenza que eso ocurra y les acojamos y procuremos que estén bien y les ponemos una manta encima, eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Esos tíos se hundían y punto. Sí, aquí que tengamos un estado del bienestar, es decir, que el vulnerable, que un partido con 7 diputados nada más y que vota muy poca gente afecte a la gobernabilidad del país. Eso es la democracia al final, es decir, que el que tiene poca voz también tiene voz y también tiene influencia. Es decir, todo eso que me parece que es un poco el discurso del humanismo cristiano ya existe, y por lo tanto, pues seguramente por eso no hace falta que deis más la matraca. Es decir, no vamos a rezar el rosario si eso es lo que quieres. Eso no va a ocurrir. Pero que Pero claro, te estás quedando. Dices, claro, han ganado con los valores, pero no gana la organización. Es que claro, el propósito al final de una religión es la supremacía, no estar aquí por estar. Como si en el largo.
claro, como si Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja te dijera, no, es que ya no servimos para nada, porque ya no, la gente no se muere. Pues mejor, ¿no? O sea, siempre has dicho que ojalá el día que yo me pueda disolver, ya, pero el día que te toca disolverte, no, me fastidia, ¿no? Porque ya no tengo influencia Claro. de ¿no? De todas maneras, Y acabas en el tenemos que inventarnos drama, te quiero decir, porque al final lo de los políticos es, mira, si es que en realidad esto no debería ser tan difícil de gestionar, así que vamos a inventarnos algo. el problema es cuando tienes incentivos para mantener el problema. Claro. Literalmente, los incentivos, el clásico, básicamente, y lo van a seguir manteniendo, pero Clásico bueno. clásico empresarial donde los haya, ¿no? ¿Dónde colocas el incentivo? ¿Dónde colocas la zanahoria? Y por volverlo a aterrizar un poco al tema de marca, porque al final, obviamente con el tema que es, pues nos vamos por los cerros de Úbeda, pero ¿crees que han perdido, y esto es también un poco en general, los países o las marcas país fuelle con respecto a las marcas ciudad? Que ahora vemos el caso de Singapur, vemos el caso, bueno, Madrid, Barcelona, de lugares que están vendiendo ya como esa pertenencia directamente a un gran núcleo poblacional y que en cambio el país queda difuminado. Sí. Incluso las estrategias de turismo, etcétera. Hombre, yo creo que hay una corriente, a pesar de que Fukuyama se haya equivocado, pero sí que yo creo que sí hay una corriente, una tendencia a dos grandes polos, no sé si llamarles imperios, pero bueno, las zonas geográficas amplias, ¿no? Y que son 5, 6, 7 en el mundo. Y luego es verdad que las ciudades inexorablemente se convierten en polos de atracción de gente. Es decir, al final, no sé si son marcas, porque insisto que ese debate a mí me cuesta hacerlo, pero sí que son cada vez más importantes. Es decir, lo que tenemos en el mundo son... De hecho, no recuerdo bien, pero no sé si se lo leí a un directivo internacional de Nike o de una empresa similar, que ya no dividían el mundo en regiones, sino en ciudades. O que por lo menos ya había ciudades, es decir, tienen, pues yo qué sé, MA, África, Nueva York, Los Ángeles, es decir, ya hay ciudades que son tan importantes como zonas geográficas enormes. Entonces, es verdad, es decir, hay una tendencia a la gran ciudad, y una tendencia al ente supranacional. Y yo creo que la nación es un invento que tuvo sentido, tuvo todo el sentido en una época determinada, y que lo tiene menos. Tiene menos sentido económico, tiene menos sentido físico, tiene menos sentido en cuanto a los transportes, tiene menos sentido en todos los sentidos. Y por tanto, yo creo, tengo la sensación de que irá decayendo, no hay otra posibilidad. Yo creo que estamos viviendo todavía los últimos estertores de esa gente que se agarra un poco a, no, España, Francia, ¿no? Pero ¿qué representará dentro de 100 años? No sé, se me hace difícil que tenga sentido, y en cambio tendrá mucho sentido Barcelona, o tendrá mucho sentido Amberes, seguramente, ¿no? Y al final, más que sí. de marcas, me gusta la palabra que he utilizado, más que de marcas creo que estamos hablando de sentidos, ¿no? Sí, pues bueno, lo cojo por ahí, pero ¿qué te parecen movimientos? Porque al final, en un momento dado, hay que proteger ese sentido, ese relato común que es relativamente más allá de las ciudades, porque hay muchas más zonas dentro de cada país. Movimientos de protección de la marca, o del sentido, vuelvo a decir, pero en el sentido, por ejemplo, de Toblerone, que hace poco, pues creo que no puede volver a poner el monte Heindelford, o como se llame, en su packaging y decir que está hecho en Suiza, porque Suiza tiene puesto que si no produces el 80% de lo que vendes en el país como tal, no puedes utilizar sus logotipos, banderas, etcétera. ¿No crees que eso, que aquí, por ejemplo, hemos tenido un uso, que nosotros lo hablamos en el primer país, hemos tenido un uso de la bandera totalmente desproporcionado por una parte, la otra parte directamente lo odia, entonces tenemos como una batalla sobre el símbolo, que al final hablamos de seres humanos, nos movemos hasta cierto punto con símbolos. ¿Crees que sería interesante o que podría ser interesante plantear de algún tipo una protección de la bandera o de alguna manera que se utilice cuando se deba utilizar? Para no resignificar cosas. Partiendo de la base, insisto, de que me cuesta entender esto como marcas y por Te estoy haciendo pasar un mal rato, por Dios. No, me hace pensar. Pero yo es algo que le recomiendo a las marcas con las que trabajo. Es decir, hay una tendencia natural, y mucho más ahora con la, digamos, sobreabundancia de canales, de sobreutilizar hasta la destrucción de, por ejemplo, los eslogans, ¿no? Es decir, te contratan, trabajas en un posicionamiento, acabas concentrándolo en un eslogan, y lo primero que les dices es, sobre todo, no nos lo vayamos a cargar. O sea, no lo pongáis hasta en la sopa, porque en 2 años ya no tendréis eslogan, pero se pone hasta en la sopa. Entonces, efectivamente, por ejemplo, la bandera española es un símbolo que seguramente nos debería representar y que se ha sobreutilizado en un lado y de una manera, digamos, nefasta, ¿no? Entonces, bueno, pues más nos hubiera valido que efectivamente hubiera habido una norma que dijera, a ver,
la bandera española no se puede utilizar nunca, salvo en los casos que yo decida y me pides permiso. Que eso es lo que hacen las marcas conscientes para proteger sus símbolos. Que efectivamente dicen, oye, esto es así, se utiliza cuando yo digo y no toque las narices, ¿no? O sea que, claro, esto es un país... La Iglesia Católica no ha tenido que proteger su cruz, se la ha regalado a todo el mundo y sigue siendo la marca más poderosa y más maravillosa de la historia. Entonces, yo creo que no hay una lección sobre eso, pero sí, efectivamente, si tú quieres que tu símbolo represente algo, protégelo, porque si no estás en manos de cualquier advenedizo, ¿no? ¿Y no crees además que eso tiene que ver con el profundo desconocimiento que tiene la gente de cómo funciona la comunicación a nivel básico? O sea, te oigo hablar de este asunto, pero es que es exactamente el mismo planteamiento de haz el logo más grande, o si no tenemos millones de impactos esto no sirve para nada. O sea, en realidad la gente yo creo que desconoce realmente cuál es el mecanismo que hace que un mensaje impregne, y desde luego la saturación no es una buena aproximación. No, desde luego. Y hay una especie de como de superstición de que hoy nadie se entera de nada porque hay muchos canales, y al final lo que pasa es que como utilizas todos, estás haciendo mucho más ruido que antes, y de una manera mucho más fragmentaria y mucho más dispersa, y te pueden impactar. O sea, puede haber gente a la que le impacte 200.000 veces el mismo mensaje hasta que acabe vomitando cuando te ve, ¿no? Es decir, sí, pero lo que pasa es que, por otro lado, realmente es difícil controlar eso. Estamos en una situación en la que efectivamente la idea de gobernar los símbolos es una buena idea. La idea de tener cuidado, ¿no? Porque cada vez... O sea, hoy es más posible utilizarlos mal que antes. Antes había 4 ventanas y las 4 ventanas más o menos se usaban de una manera discreta, ¿no? Hoy hay 8.000 ventanas y todas se usan mal. Entonces, hay que tener más cuidado que antes, sí, sin duda. Pero no sé si eso vale para un país o para una ciudad. Es difícil, ¿no? Claro, yo en mi punto iba un poco por lo de antes. Es decir, yo cuando intentamos hacer este planteamiento es porque yo lo que veo o lo que percibo y es que la gente no tiene una percepción real de quién le da las cosas que le da. No hay una comunicación efectiva. No entiende de dónde vienen las cosas. Me pasaba mucho durante la época de Aznar, que siempre se hablaba, es que se han hecho muchísimas cosas. No, señor, se han hecho muchísimas cosas, pero ha habido unos fondos FEDER, que está la banderita de la Unión Europea así pequeñita en todas las carreteras de este país, que si no es por los fondos FEDER, pues tenemos la carretera de Almendralejos a Villaperejos como esté. Entonces, claro, ¿de qué manera intentamos, aunque no sea una marca, pero de qué manera intentamos que el ciudadano medio reciba una comunicación más estructurada para que entienda de dónde vienen las cosas? Porque si no vamos a esa fragmentación de que nada es verdad, nadie sabe de dónde vienen las cosas, con lo cual es más fácil que todo el mundo esté a hostias, porque literalmente todo es verdad y mentira a la vez. Sí, lo que yo creo sí se ha perdido, digamos, como, a ver, de cualquier información, noticia, hecho, hay no solo 2 puntos de vista, sino seguramente múltiples, ¿no? Pero desde luego 2 puntos de vista con toda facilidad. Lo que seguramente se ha perdido, y lo que tú añorabas un poco antes de la TV1, es la idea de un consenso más o menos pactado, o pactado por unas élites, si quieres, de este asunto vamos a decir esto, y de este asunto vamos a decir lo otro. Y del rey no se habla, y... Bárbara Rey, ahí está, por fin. Sí, qué bonito, ¿no? Bárbara Rey, el rey, es precioso. Al final hay poesía en el azar, ¿no? Sí. Y lo mismo que hemos convenido, por ejemplo, durante toda la historia en que del suicidio no se hable, por ejemplo, ¿no? Porque nos parece que es prudente, que no hay de estas cosas porque es peligroso. Bueno, pues podríamos haber llegado también a... De hecho, antes los medios presumían, ¿no? de tener esa responsabilidad, de no agitar, digamos, porque tenían el control y por tanto podían hacerlo. Pero sí es cierto que hemos perdido eso, que a mí no me parece mal que lo hayamos perdido. Lo que pasa es que no hemos encontrado una manera de sustituir eso con una educación en la complejidad que permita que la gente sea capaz de entender que hay 3 o 4 puntos de vista. A mí, por ejemplo, la discusión, y ahora nos vamos otra vez de lado, pero la discusión sobre la inteligencia artificial y la creación de fake news y de mentiras. Yo ahí comparto la opinión que le leí o le oí una vez a Jenny Roca, que dice, oye, no, pero es que vamos a ver, si esto ha sido siempre así, es decir, decirle a los chavales o a la gente en general que todo puede ser mentira, hombre, es una educación en el sentido crítico y en el no querértelo todo y en no tragártelo todo y en el tratar de elaborar tu propia opinión sobre las cosas. Está bien, me parece que está bien. Ahora no, como minusvaloramos a la gente, como creemos que son idiotas, lo que decimos es, no, es que te van a engañar. A mí no, que soy súper listo y que lo veo venir tal, pero a ti te van a engañar. Entonces es muy peligroso que haya inteligencia artificial en manos de según quien. A ver, si es que siempre se decía, vamos a ver la historia que ha sido.
un ejercicio de ficción. Que siempre decimos, la historia la construyen los vencedores. No, yo estoy en un país o una tierra o una región donde la historia la han construido los perdedores y la han construido muy bien. Y nos han tocado los huevos con la historia que han construido. Y es una ficción tanto como la otra. Entonces, yo creo que esos consensos a mí no me interesan demasiado. Lo que sí me interesaría es que nos enseñaran o nos dijeran que hay que vivir con ello y que hay que vivir en esa complejidad y que además hay que vivir respetando al otro, tratando de no matarnos, ¿no? Y eso es lo que no existe, o por lo menos lo que no azuzan los que mandan. Claro, ¿no? pero fíjate en una cosa, y yo llevo 10 años trabajando en temas de complejidad y, bueno, pues en cierta manera soy una cierta bandera aquí en España de todas estas historias. El problema fundamental es que es un mensaje muy difícil de vender, que es, por un lado, hay gente que está simplificando un mensaje, que está apelando a lo heurístico, que está apelando de alguna manera al mínimo consumo de energía, y hay otra gente que te dice, oye, mira, no, es que esto tiene varios puntos de vista, tienes que entender el contexto, que condiciona mucho el asunto, tienes que entender qué es lo que se actúa aquí, Pero esto ocurre a todos los niveles. O sea, yo siempre cuento de cuando el general McChrystal le dice a Estados Unidos, oye, mira, si queremos arreglar Afganistán hay que hacer esto, y saca 25 actores y 400 relaciones, y mientras no resolvamos esto, no vamos a ser capaces de hacer esto. Estados Unidos, en lugar de poner una task force de élite a abordar ese asunto, lo que dice es vete para acá, que no me gusta lo que me estás diciendo. Y 2 años después termina saliendo de Afganistán con el rabo entre las piernas. Yo creo que el problema es ese. Por un lado, se ha subido el listón de la complejidad y por otro lado hay un mensaje general de dejar de entrenar y de dejar de intentar esforzarte contra esto y que si hay que entrenar es algo que no vale la pena. Entonces son como 2 trenes golpeándose de manera simultánea a plena velocidad que hace el caos en el que estamos ahora mismo. Claro, en esa, digamos, me encanta que estés trabajando en complejidad, a mí es un asunto que me fascina, no sé muy bien por dónde empezar y qué significa, pero justamente es eso de lo que estás hablando, lo que hace, es decir, ¿por qué los absolutismos, por qué las ultraderechas? Porque son relatos simplificadores. Claro. Es así, es decir... Sí, son heurísticos cognitivos, es lo que menos le cuesta al cerebro consumir. Claro, esto es muy complicado. No te preocupes, que es un poco como la dinámica del taxista. Esto lo arreglo yo en un pim pam. Eso es. Pues claro, la gente ante tal complejidad, o sea, frente al discurso, no es que esta complejidad está así y te viene a quedarse y tienes que aprender a vivir con ella, el otro le dice, no te preocupes, esto es pim pam pum. No, albiol, no te preocupes, yo en Badalona lo arreglo esto enseguida. Pongo más policías y ya está, toma por culo. Bueno, claro, la simplificación tiene su... A ver, yo no sé si es así, me lo invento yo, pero... el Olimpo griego y la mitología romana eran mitologías que reflejaban la complejidad del mundo. Digamos, en ese sentido eran más, digamos, pragmáticas y que son más realistas. Y que no eran ejemplares. Zeus era un follorín, la otra tenía una mala hostia que te mueres. El de más allá... Claro, de pronto llega un tío y dice, no, hay un solo Dios que manda a su hijo, que te salva, que ya está, simplificado. Y dices, hostia, está, tío. Mucho mejor. Mucho mejor. Y la cruz que es ambivalente, claro. Y de hecho, la gente que se complica la vida, pues claro, San Agustín era maniqueo. Y le entra una crisis de fe porque sacerdotes maniqueos, como veían que hacía preguntas chungas, le decían, mira, tío, tú olvídate del tema. Lo blanco, lo negro, lo bueno, lo malo, y a tomar por el culo. San Agustín se cabrea como una mona y se va a buscarse la vida en otro sitio que curiosamente lo encuentra en un cristianismo, o luego Santo Tomás de Aquino. O sea, quiero decir que la Iglesia ha tenido sus propios pensadores, pero es que tú puedes tener la materia prima original que quieras, que si luego al final lo descompones y lo desnaturalizas y lo conviertes en una trivialidad de sota, caballo y rey, pues efectivamente terminas arrojando a la gente migajas cognitivas para que se haga una composición del lugar totalmente falsa y en donde efectivamente al otro lado hay un enemigo que es lo que nos ponemos todos de acuerdo, que es lo que nos aglutina en realidad. Por eso es tan potente las narrativas polarizadoras, porque nos da una razón de ser que es ir contra el enemigo. Claro, el otro día, por ejemplo, ni siquiera yo me di cuenta, mira que me dedico profesionalmente a esto y con atención, dice Trump lo de los gatos y los perros en el debate, se monta el pollo... Y 10 días después está internet lleno de versiones maravillosas de canciones gloriosas. Basadas. Y estábamos en un programa de radio, estaba en casa con mi mujer, que me orienta mucho en la vida. Y yo estaba escuchando las canciones y decía, qué maravilla, qué caña para Trump, que mira cómo le han cogido, le han pegado donde más le duele y tal y cual. Y me mira mi mujer y me dice, no, eso es idiota. Que no ves que esto le conviene a Trump. No ves que esto es una banalización absoluta y está convirtiendo en icono pop una barbaridad. O sea,
O sea, este tío dice una barbaridad y en vez de dejarlo como barbaridad, nos ponemos a bailar. Sí. Es que grita el loco y se le hace caso al loco. Y Esa es la- y el debate que él quiere poner sobre la mesa, que es el de la inmigración, ahí está y ahí sigue. Sí, sí. Y encima está, digamos, alimentado por una especie de banalización folclórica de un absurdo que cuenta el tío. Entonces, llegas a pensar, vamos a ver, este cabrón lanzó este asunto porque sabía que iba a pasar eso, o es que es un maestro manejando ese tipo de... O que ya Yo le creo que conviene, está como loco. él decía, me da igual, yo salgo a la quinta avenida, mato a un tipo y nadie me ha... Igual es que es consciente de eso y por tanto le da igual, pero la verdad es que se vuelve a su favor. Sí, bueno, claro, si ya entran si hay una estrategia o no, yo suelo pensar que la explicación más sencilla es la más común, que es que el tío tira para adelante y se inventa lo que le sale el toto así según va hablando, porque tiene verbo y porque tiene unos huevos como un caballo. Así funciona tu cerebro, ¿eh? Tú te crees que tienes almacenadas las cosas en la Claro, memoria claro. y cosas por el estilo y tu cerebro está improvisando con la información Tira que pa'lante. tiene y tira para adelante e interpola como si no hubiera un mañana. Lo único que, claro, tira para adelante desde su relato y desde su verdad. Entonces, claro, sí que puede haber ese componente, pero es que es tan loco lo de Mississippi, los gatos y los jamaicanos, es que es una historia tan loca que dices, pero no, claro, encaja. Cogiendo por el tema de los políticos y volviendo un poco al tema, ¿se puede hacer comunicación de marca o se puede hacer comunicación con los políticos? ¿Son buenos portavoces? ¿Nos dan más trabajo? Ya lo hemos anticipado, ya los he anticipado un poco, pero por concretar, ¿crees que son buenos portavoces de lo que representan? ¿O deberían serlo? Yo creo que son portavoces, sin duda. Seguramente los más ubicuos y los más pesados, sobre todo para consumo interno, es decir, los que más nos hablan. Seguramente futbolistas y políticos son los que más escuchamos al cabo del día, ¿no? Y por tanto, sí son portavoces. Yo creo que ahora mismo no son buenos portavoces. Creo que no están explicándonos bien a nosotros mismos. Yo creo que están peleándose y arrojando una idea, digamos, polarizada y contrapuesta de lo que sea este país. Y por tanto, incluso aunque lo quieras mirar con buenos ojos, acabas teniendo un poco una visión deformada, no voy a decir esperpéntica porque no lo es, pero un poco deformada y como mínimo dual de lo que somos. Por tanto, sí creo que son portavoces, sí creo que podrían hacer mejor su trabajo de portavoces. No sé si son conscientes de que lo son, porque creo que un político lo que busca es tratar de ganar las siguientes elecciones y por tanto no sé si su objetivo en la vida es que el país que van a gobernar tenga una mejor impresión de sí mismo o una impresión más acercada a la realidad, que tampoco se trata de engañar, pero decir realmente lo que somos. Recuerdo que hace unos años tuve una reunión con el ministro aquel astronauta, Pedro Duque, que se había encontrado con eso, el ministerio, aquel gobierno que hizo de All Stars Pedro Sánchez, y se encontró con él, yo supongo que se encontró con el ministerio, un señor formado, científico, interesante y tal, y dijo, bueno, pues ya que me han hecho ministro de ciencia, no sé qué, pues voy a ver qué hay de ciencia en este país. Y bueno, o sea, llevaba un año dando vueltas sobre el país y nos decía fascinado, pero es que no, ¿nos podéis hacer a la idea de la gente que hay haciendo cosas y de las cosas que está haciendo? Una cosa asombrosa. En este país, en Teruel hay unos tíos haciendo un cohete para no sé qué, y en Soria, yo decía, ¿en Teruel? ¿Y en Soria? ¿Qué me estás diciendo? ¿De verdad? Un día si quieres te vienes conmigo y nadie nos lo contó. Yo recuerdo que le decía, ¿por qué no lo cuentas? Y decía, no, es que no puedo, o sea, yo no puedo salir o sea, me pregunta otras cosas, tengo que contar otras cosas, tengo que... Decía, pero esto lo tiene que contar alguien, o sea, alguien tiene que decir que en este país están pasando cosas maravillosas todo el rato. Pues no, entre que los portavoces son malos, que van a lo que van, y que efectivamente yo creo que hay otra responsabilidad enorme en los medios, ¿eh? Que como tú dices, se fundamentan en cosa que una mala... ¿Cómo es? Que una buena noticia no te estropee un buen titular, ¿no? No lo he dicho bien, pero bueno, todos Sí, se ha entendido sí, perfectamente. sí. Literalmente. Hay una especie de aversión al optimismo, a la mirada positiva, a lo que funciona bien, sospechosa también, ¿no? Que en el fondo, perdón, Alex, No. en el fondo, a mí yo siempre he hecho una pregunta y es, ¿por qué no hay una película de Hernán Pérez del Pulgar y hay 4 películas de Tombstone que es una puta mierda de anécdota de la que no ni hablarían en la vuelta a su casa gente como Cortés o Orellana? Sí. Porque es facha. Joder. Vale, sí, ya está, claro. Hemos invocado, Sí, que no hemos existe. invocado el comodín, Porque Hernández del... No, es que es así, es lamentablemente así. Es verdad que lo primero que hace un imperio es construir una épica y no la hemos construido, no la hemos sabido construir.
y Teniéndola. así nos va. Teniéndola extraordinariamente épica, por otro lado. Sí, sí. Vamos. Mira, la conquista de América, que solamente se ha construido desde el lado de la leyenda negra, es una historia increíble. De valor y descerebrado completamente fuera del... Desde ese punto de vista, increíble, pero desde el punto de vista de los valores también. Sí, Porque- sí, sin duda. Porque solo hay que ver los imperios anglosajones y los Sí. imperios español y quién ha sobrevivido y quién no. Sí. Es decir, No, ¿dónde a hay- ver. Eran provincias del Imperio Español y ellos les cascaron un etnocidio que se quedaron tan a gusto. O sea, quiero decir que es que no... Ya no es cuestión de superioridad moral, es cuestión de historia, que volvemos a lo mismo, que Claro. es... Tuvimos nosotros aquí a José Luis López Linares, que no sé si has visto el documental, Sí, pero que está no he visto el muy documental. guapo. Pues estamos en España, la primera globalización y el anterior, y está, vamos, una gloria. Y al final es eso, es un poco que no nos hemos sabido contar. Por eso yo incidía antes en el punto de que hasta cierto punto ya hay mucha gente como hablando de, a ver, chicos, esto tampoco es para... O sea, vamos a querernos más en ese sentido. Pero bueno, lo vuelvo a coger por continuar un poco con este tema y porque hay una campaña que has mencionado muchas veces que pues, en una carrera de éxitos tiene que haber también sus cositas, que era la campaña de esto lo arreglamos entre todos, que es publicidad institucional. Te quería preguntar un poco la opinión que tienes al respecto de la publicidad institucional, en el sentido de que no sé hasta qué punto ese ejemplo, esa campaña es un poco paradigmática, porque lo que intentaba transmitir es que hasta cierto punto en realidad había un componente de ánimo, en que las cosas en ese momento no iban tan mal, aunque luego se pusieron como se pusieron, pero que en ese momento justo no iban tan mal. Y yo pensando, digo, hasta cierto punto aquí hay un problema de portavocía, de quién es quien lo dice. Y qué significa esa persona que lo dice para quien escucha, que en ese caso eran las empresas y el gobierno, digamos, al resto. Sí. ¿No crees que muchas veces la publicidad institucional sobra en muchos casos, o que no deberían de comunicar determinadas cosas y estar a lo que tienen que estar? A ver, la publicidad institucional es publicidad del partido que gobierna. Ese, vale, No vale, hay- ya está. respondido. O sea, hasta aquí hemos llegado. Correcto. No hay otra... No hay más preguntas, señoría. No hay otra lectura. Es decir, incluso la más anodina que dice esta carretera que se va a construir aquí empieza el día tal de abril y acaba el tal de... Eso es un anuncio del que está en el gobierno en ese momento. Pero es interesante lo que dices del esto lo arreglamos entre todos, porque eso era una campaña que organizaba o que fomentaba Javier Gómez Navarro desde las cámaras de comercio. Por tanto, una entidad relativamente neutral que para lanzarla, él creyó que había puesto de acuerdo a los partidos políticos, a las instituciones, a los jefes, al jefe de Estado, a tal, y a los medios. De hecho, la campaña contaba supuestamente con la complicidad de los medios que iban a propagar, digamos, esas buenas noticias para animar un poco a la gente, porque la idea era tan tonta como va a venir una crisis de la hostia y esto va un poco de que tengamos confianza en tirar para adelante, porque si no, si fracasa la confianza, tal. Y a mí, o sea, la verdad es que pues, me reveló una cuestión que ya me imaginaba, pero de la que me di cuenta claramente. Es decir, los partidos políticos, en el momento que salió la campaña, los partidos políticos renegaron de lo que habían dicho. De hecho, salieron a criticar la campaña cuando habían prometido a Javier Gómez Navarro que la apoyarían. Los medios dijeron que lo de dar buenas noticias, que eso no funcionaba ni para atrás y que no lo iban a hacer. Y la campaña se diluyó por pura ingenuidad. Es decir, porque al final, pero ¿cómo nos creímos que nos iban a hacer caso? Claro, ¿a quién se le ocurre? Pero fue así, es decir, se intentó. Entonces, es la demostración clara de que ese tipo de mensajes, digamos, que de lo que tú hablas, de contémonos mejor, no interesan ni a los medios ni a los políticos. No interesan. Os hicieron el lío, literalmente. Sí, O sea, sí. o a Javier Gómez Navarro, vamos, o a uno de Bueno, los dos. básicamente a nosotros como herramienta, digamos, del tal, pero a él le fastidiaron bien, sí. Y recuerdo que nos iba diciendo, no, claro, ¿cómo les habré creído? ¿Cómo he sido tan idiota, no? Era un señor curtido, y con experiencia, pero bueno, pues supongo que tuvo un momento así de voy a tratar de ayudar, Sí. se volvió ingenuo y le Tuvo dieron... un momento de hombre de Estado y ninguna buena acción Sí. sin castigo. Y jugó con unos trileros de primera magnitud, claro. No, pero fíjate, más- al hilo de lo que hablábamos antes, Tony, ¿tú no tienes la sensación de que posiblemente uno de los problemas principales es que la naturaleza de los problemas que afrontamos es bastante más complejo que la capacitación de la gente que los debería ejecutar y por eso, de alguna manera, a lo que se tiende es a este trilerismo porque en el fondo de su corazón son conscientes de que abordar el problema está fuera de sus capacidades? Sí, eso por un lado, es decir, que es evidente que la política no atrae talento y por tanto eso es o no atrae talento, digamos, para aquello que debería servir, que es para
ser hombres de Estado o para gobernar. Eso es cierto. Es decir, atrae un talento que es capaz de hacer aquello para lo que está diseñada la política, que es para ganar las elecciones. Entonces, atrae políticos en el peor sentido de la palabra. Es decir, cuando nosotros en una compañía entramos y decimos, este tío es muy político. Entonces digo que en realidad no hace nada, pero es capaz de maniobrar. No, estamos diciendo que el 70% de su tiempo no lo dedica a trabajar, sino lo dedica a crecer o a trepar dentro de la organización donde está. Exacto, y volvemos un poco a lo que he dicho antes de los incentivos. Es decir, si el incentivo está puesto en ganar las próximas elecciones, pues el talento está aplicado a eso. Entonces, por ejemplo, cualquier político del PP, sea el que sea, tiene que decir que lo que ha dicho cualquier político del PSOE es mentira, está mal y está equivocado y no tiene razón y se va a equivocar y es un desastre. Aunque no lo crea. Porque yo estoy convencido de que muchas veces no lo creen. Pero da igual, él está obligado porque su objetivo es tono agrio. Ganar las siguientes elecciones y, por tanto, desmarcarse y diferenciarse de ese partido como sea, ¿no? De hecho, mi teoría es que PP y PSOE son en realidad muy parecidos y además es que no solo son muy parecidos, sino que además que lo que pueden hacer, es decir, la política que pueden implementar es a que les dicten, básicamente, salvo algún detalle que puede ser relevante, pues subo un poco más los impuestos, bajo un poco más los impuestos, pero al final les van a gobernar las fuerzas estas de la Yo digo que todo el arco parlamentario es socialdemocracia con chorradas identitarias. Por tanto, lo que necesito hacer, y ahí hablamos de comunicación, el ABC de la comunicación, lo que tengo que hacer es diferenciarme, porque como soy igual, o sea, Coca-Cola y Pepsi que son lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Decir que les odio. Entrar en una guerra. O sea, para que la gente piense que somos distintos, para que me distinga y para que elija uno a otro. Pues si no van a elegir. Se nos va a parecer exactamente igual y sobrevivirá uno. Entonces, lo que estamos viviendo efectivamente es como el incentivo es ganar las elecciones, lo que tengo que hacer es diferenciarme del otro para que la gente me vote a mí y no vote al otro y que crea que somos distintos. Entonces, es imposible que actúen como hombres de Estado. Claro, pero el problema fundamental es que, y perdónales, sobre esa dinámica en la que estoy completamente de acuerdo no se puede construir nada. No. Claro, porque es como una especie de guerra fría, o sea, haciendo la equivalencia, ¿no? Tenemos la Segunda Guerra Mundial y después un periodo de que no hay guerra, pero hay guerra. En este caso, lo que estáis comentando es un poco eso, realmente. No hay guerra civil, pero nos siguen enfrentando. O sea, seguimos en la misma conversación, que es como nos van enfrentando unos a otros cuando en realidad tendría que ser hacia afuera, encontrar el enemigo. Que es algo también que pasó, por ejemplo, en pandemia. Que en pandemia fue como, de acuerdo, se tomaron determinadas medidas, podemos estar más o menos de acuerdo con la legalidad, con lo que quieras, pero desde el primer momento parecía que había ya un estado de hay que ir contra el que decide. No, señor, o sea, le ha caído un marrón espectacular a esta gente, buscado, no, lo que quieras, sin meterte, pero están reaccionando, apoyan los momentos duros. No saques la lupara en el primer momento en el que alguien dice lo que tú, porque entonces nos vamos a la mierda directamente en ese sentido. Bueno, pues ese es el clásico absoluto de la gobernabilidad. Es decir, cuando uno tiene problemas, ¿qué hace? Declara una guerra, ¿no? Pues, hombre, en Netanyahu, es decir, en este país es difícil declarar una guerra, pero bueno, pues si puedo organizar un pollo de ese tipo, pues y saco, digamos, me saco como decías tú con la independencia, ¿no? Me saco las explicaciones de encima, no hace falta que tenga que contar mis vergüenzas, ¿no? Ya hay un problema mayor. Pero lamentablemente, yo por ejemplo, cuando he estado bastante involucrado a lo largo del tiempo con Barcelona y con la comunicación de Barcelona, a veces más, a veces menos, pero últimamente cuando me hacían la pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? Mi conclusión era, mira, esto tiene que ir peor, porque hasta que no vaya realmente peor, no vamos a sacar otra vez el orgullo de la ciudad y la sensación de que tenemos que ir todos a una, porque nos va demasiado bien. Entonces nos va demasiado bien, claro. y todo será queja. Entonces, efectivamente, Barcelona ha ido languideciendo y ha ido empobreciéndose, y sobre todo en la comparación con Madrid, una especie de depresión tal, y ahora estamos en un momento, yo creo, de hay que espabilar. Y entonces, ahora sí. Bueno, pues es lamentable, pero es así. Yo creo que tiene que haber como un desastre que digas, oye, este país no está tan mal. Decía hoy alguien en Twitter que el problema realmente es que no somos pobres. O sea, que realmente no somos pobres. Lo que no somos es prósperos. Entonces, claro, dice, si lo planteas desde la perspectiva de no eres próspero, pues te quiero decir, pero claro, si fueras pobre, me tengo que pirar de aquí, que es lo que hablamos, la conversación cambia. Alguien sacaría ya de, oye, vamos a cambiar esto porque no puede ser así. De hecho, yo estoy convencido que con la dinámica de partidos políticos es imposible que ocurra ningún cambio sustancial. De hecho, tiene que venir un outsider completo. Y fíjate, donde se están produciendo cambios radicales son en sitios como Argentina o El Salvador, que el uno es un histrión y el otro es un publicista. O sea,
Quiero decir, es imposible que el caldo de cultivo de toda esta gente que está diseñada para sobrevivir en ese contexto político y no realmente para ser hombres de Estado, salga nada que valga para tomar viento o que produzca una cierta sacudida. Y posiblemente pues pasa como con Churchill, ¿no? Que hay políticos de paz y políticos de guerra. A lo mejor llegando a esa caer hasta el fondo del pozo, entonces aparecería gente con otro perfil diferente. Pero efectivamente, mientras estamos en esta dinámica, es absolutamente imposible que de la fosa séptica que hay ahora mismo surja nada que transforme de manera radical nada. O sea, Sí, eso sí. Volviendo un poco al tema, siempre no, pero vamos, te he leído varias veces la definición de marca, que me parece muy interesante y concreta, que es como diferencia y valor. Sí. Y yo creo precisamente que es lo que lo hemos hablado al principio. España tiene diferenciaciones importantes con respecto a otros países. ¿Crees que no sabemos comunicar la contradicción de esas diferencias que tenemos? Un ejemplo que a mí me parece paradigmático de esto es los toros. Es decir, hay otros países que tienen toros, como puede ser Francia, como puede ser Portugal, es decir, al final en nuestra misma zona más o menos. Y yo no soy de toros, o sea, no es una cuestión de tal, pero si me paro a pensarlo con el gorro de la marca, pues, ¿qué otros países tienen una cosa que ponga en valor el valor del hombre primigenio, bla, bla, bla? Es decir, lo puedes contar, más allá del maltrato animal. Quiero decir, no quiero entrar en ese concepto, sino en el concepto de que eso sí que nos diferencia. Pero ¿somos capaces de vivir con nuestras propias contradicciones? Bueno, esto es un poco de lo que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? de que nos anulamos en nuestras contradicciones más que saquemos valor de ellas, ¿no? Que yo creo que podrían ocurrir las dos cosas, pero por alguna razón en este país ocurre la de la anulación, ¿no? Y con respecto al origen de la pregunta, la idea de que una marca es diferencia de valor, que tiene que ver con esto de los toros, yo creo que lo que no sabemos hacer, lo conecto con lo de antes de Italia, ¿no? Es crear valor. Es decir, yo efectivamente creo que tenemos suficientes diferencias como para perceptibles y como para que sean percibidas y que nos permitan sobresalir, digamos, o existir, por lo menos en el concierto de países del mundo y de marcas países del mundo, pero no sé si somos capaces de ponerlos en valor. Y seguramente tiene que ver con eso que ya hemos hablado en otro momento, de que nos anulamos, o sea, que nuestro discurso tiende a cero. En vez de sumarse, se resta, ¿no? Los toros, por ejemplo, el otro día, cuando Albert Serra presentó su documental de Roca Rey, ¿no? Rey Roca, ¿no? Roca Rey. Roca Rey. En San Sebastián. Me encantó un titular que vi de una entrevista, no leí la entrevista, pero me encantó el titular que decía por prohibir los toros y por qué no prohíben la guerra, ¿no? Es decir, que hay un absurdo en esa especie de tutela moral de las autoridades que deciden que no tienes que ver los toros. Oye, déjame en paz, ¿no? Porque ¿qué problema hay en que los vea? Y por otro lado, es cierto que hay una... Yo tampoco soy muy de toros, en mi casa eran, pero yo he ido a dos corridas en mi vida. Pero que está claro que hay una proximidad con algo antiguo y sagrado muy poderosa. Telúrico completamente. No es un necesitas... símbolo, es un rito del héroe metido en una botella. Y mira que yo cero de toros, absolutamente, pero es que hay que estar ciego para no verlo. No, pero es que cualquiera lo siente, o sea, te metes ahí y más allá de lo folclórico, de que te pueda parecer horrible que maltraten a un bicho, que no sé si lo está maltratando, pero bueno, obviamente... Así sobre el papel yo te diría que algo le hace. Lo puede parecer, pero que hay una proximidad con algo que te supera, que te desborda y que es algo que por lo menos habría que pensar si tiene valor o no tiene valor, ¿no? Por otro lado, hostia, maltratar a los animales lo estamos maltratando todo el rato en todas partes, ¿no? Bueno, el otro día no sé quién me decía... Yo tengo una hija vegana ahora también por motivos morales y educativos y lo que quieras, pero alguien me decía, ya, pero yo encuentro tan atroz como matar cochinillos lo de los brotes de vegetales. Digo, ¿qué significa brotes? De pronto me dice, claro, cuando te explican, dice, bueno, pero otros son bebés. Son plantitas bebés de tal, y en el momento que están creciendo, ¡pam! Coges y te las comes. Claro. Bueno, ya, no sé dónde estamos llegando, pero para todo hay una explicación moral atroz, ¿no? Claro, es que si vas a ir realmente no vas a poder construir algo que sea transversal a un grupo poblacional grande, porque cada uno se va a quedar con su microidentidad. Tiene que decir, claro, si yo como no amante de los toros no entiendo esa parte de rito de tal de que pueda haber comunión con lo que he sido, igual que puedo entender una procesión y la gente aglutinada en una calle de 10 metros y puedo entender lo que sienten, si tú no haces ese ejercicio de entender al otro, es muy complicado pues eso, que al final te quedas en tu microidentidad y no hay una identidad supranacional, por decirlo, nacional, no
no dejaría de existir como tal. Sí, pero mira, fíjate, tú por ejemplo, no sé si habéis visto entrevistas con Sabina, donde digamos que de alguna manera intenta decir, mira, no te puedo justificar de manera racional porque me gustan los toros, pero es que los toros es una movida que a mí me va totalmente y con la que estoy plenamente identificado. ¿Sabes? O sea, quiero decir que... Por eso Calamaro es un fascista y Sabina anda en el... Pero por eso te quiero decir que es que yo creo que no nos estamos poniendo en paz con nuestra propia identidad. Sí, Claro, al final... No, está claro que... De hecho, vivimos en un momento en el que es difícil hablar, incluso, ¿no? de determinadas cosas y de determinados asuntos. Y este es uno de ellos, por ejemplo. Yo en muchos foros prefiero no hablar. Del mismo modo que prefiero no hablar yo qué sé, de política o de independencia en determinados sitios en Cataluña, pues para no complicarte la vida, no liarla, porque digamos, hay cosas de las que es imposible hablar sin que... De manera productiva. Sí, lo que comentábamos de saber discutir, de tener una discusión... De las vacunas de la COVID. Oiga, ¿está seguro usted de que... Negacionista? No, si yo solo pregunto... Sí. Si me la voy a poner ya, pero... Sí. Me la voy a poner porque quiero salir a Londres. Es que no se puede tener una conversación... No se puede tener una conversación por un lado emocional y por otro lado racional. Claro, y te quiero decir, es que ese tema, o sea, gente que se ha metido en baños de sitios cosas que espantarían a Pablo Escobar y te quiero decir, y tiene preocupación por una vacuna. Pues bueno, por seguir un poco ya, ir enfocando también y sí que me interesa este punto de ir viéndolo desde una buena perspectiva y también te he leído... porque te he leído mucho, porque eres un pope, o sea, te quiero decir, además es que expresas siempre las cosas muy bien, la verdad, y es que da gusto. Ya lo lamento, podías haber leído, yo que sé, a Dickens, no sé. Sí, hombre, también era es complementario, tiempos, decir, hay tiempo tiempos, para todo. No vamos a estar todo el día leyendo al señor Dickens, que está bien, pero hay que leer un poquito de todo, variadete. Eso, y te quiero decir, y luego La Pronto, que es una lectura muy recurrente, o sea, se puede... Todo puede convivir. Si me lees junto a Pronto, me parece bien, ya. Ahí ya sí. Estoy en el lugar. Eso es la lucha escocesa, frío y caliente. Siempre te he leído que me parece una idea muy potente, que tu trabajo, que es también yo a veces lo siento por el mío en otra escala, y creo que el de muchos profesionales que trabajan en la sociedad del conocimiento es no tener ideas tanto como identificarlas, como saber cuál es la idea buena de entre toda la panoplia de ideas que tal. Si pudiéramos hacer o por lo que tú ves, ¿qué ideas identificarías en España que dijeras, joder, estas creo que se pueden trabajar con ellas? Habría que hacer un repaso y es un trabajo... No, bueno, claro, sí, no entiende. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo que me parece muy sintomático, y soy un pesado porque ya he hablado 14 veces hoy de esto y hablo de ello, pero no puedo entender que este país no ponga en valor la única categoría en la que es líder mundial absoluto y que además ha transformado literalmente desde aquí, que es la gastronomía. Que no tiene que ver con un restaurante de 300 euros el menú, tiene que ver con que la gastronomía es la Fórmula 1 de una parte de la economía fundamental. Es decir, los chefs, esos señores que en este país son los mejores del mundo, con mucha diferencia, representan a una enorme parte de la economía del país que tiene mucha... La cadena productiva, desde la agricultura, la ganadería. Nadie les hace caso. O sea, al contrario, hay una cierta sensación... Yo cuando lo planteo, cuando estoy en algún foro de políticos o lo que sea, y lo planteo, me miran como a cara de decir, ya está el pijo este... con sus restaurantitos... Sus verificaciones y sus emulsiones. Tiene el pico fino. Y la chorrada. Entonces, si eso, que es de una evidencia palmaria, es decir, que si Francia tuviera Ferran Adrià, tendría plazas y calles en las ciudades y un busto en el Parlamento y espero que se muera muy tarde, pero tendría un funeral de Estado. ¿No? Aquí no. O sea, de hecho... El gran homenaje del Bulli se lo ha hecho en Copenhague, que como son más listos que el hambre, han decidido que ellos van a ser el país heredero de la revolución del Bulli. Y lo van a conseguir. ¿Os imagináis? Dentro de 100 años pasa como con Colón, que se lo apropian los genoveses, ¿sabes? Dentro de 100 años, o de 200, de 400 años, en Copenhague, aquí nació Ferran Adrià, de origen catalán. Pero cerca de aquí, y ya luego ya se hizo danés. Se adoptó... El gran danés. El gran danés. Como Scooby-Doo. Sí. Claro, si eso que es incontestable, o sea, hasta los franceses, hasta Alain Ducasse tiene que llamar a Albert Adrià para abrir un pop-up en París, y decir, hasta Alain Ducasse se rinde al liderazgo español. Sí. Si eso que es la evidencia pura no lo ponemos en valor, imagínate lo que está a medias, es decir, el aceite, el vino, ¿no? Entonces, hay una cosa que sí me gustaría decir tengo la sensación, afortunadamente,
de que cada vez importan menos los gobiernos. Sí, es Y como de ya que los poner- países, eso que hemos dicho siempre de Italia, ¿no? Que Italia funcionaba bien a pesar de los gobiernos, porque siempre ha sido un carajal. Yo creo que eso empieza a pasar en España. Este país va muy bien porque hay muy buenos empresarios, muy buen tejido productivo, un talento, como decías tú, en crudo, que me gusta mucho la expresión, y te la voy a copiar, extraordinario. Una capacidad de improvisación que no, como no he conocido ninguna otra en ninguna parte del mundo. Y el país va bien. El país va bien porque va bien. Entonces, es verdad que hay una cierta estructura decente, seguramente, como tú decías, propiciada porque nos han dado mucho dinero de Europa y nos han convertido en un país moderno estructuralmente, y ya está, y eso funciona. Entonces, bueno, pero está, no pidamos a los tíos que nos mandan que hagan eso porque no lo van a hacer. No saben, no quieren y no están por ello. Están Y han pasado por un proceso de selección que les inhabilita por completo para tener esa capacidad. Sí, sí. El otro día, hablando con un posible entrevista de una persona que Javi conoce y que si no, pues no sé si creo que no utilizas Twitter, pero vamos, en Twitter César Astudillo, que espero entrevistarle en un tiempo, que es un... Suena mucho, no sé, porque se debe haber leído... Porque Twitter, no estás en Twitter, pero te llega, o sea, igual. Pues bueno, César es una de esas personas que la lees y bueno, pasa con Javi también, que dices, "Oh, aquí hay cosas, aquí hay muchas cosas, de hecho". Y estábamos hablando un poco de, pues vamos a hacer una entrevista también en esto y desde una crítica, porque también es verdad que estamos muy enfocados en esto. Al final estamos dando un poco círculos en lo malo, en lo que nos pasa, que tendremos que ir girando. Y decía que para él crear marca no es manipular símbolos, sino cambiar realidades. O sea, claro, podemos cambiar un país sin cambiar realidades, que es porque, claro, yo me agarro al componente de la sociedad civil. Es decir, en algún momento, o ese es el propósito desde mi punto de vista de esto, es decir, oye, vamos a que la gente empiece a oír, a que haya otros sitios desde los que hablar y que la gente se active, que empieza a preocuparse por antes de que lleguemos a ese escenario de ya no nos quedan más huevos que activarnos. Pero ¿podemos intentar hacer eso o ese cambio de país sin cambiar la realidad? Pero es que es lo que hablábamos del producto, ¿no? La realidad Claro. sería un Sí, sí. producto en este caso, y yo es que creo que esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Es decir, este país ha mejorado una barbaridad en términos de realidad, en términos de producto. Yo en eso soy radicalmente optimista. Y además, yo tengo 3 hijas de 32, 28, 29 y 23. La generación de los 23 es una cosa asombrosa. Asombrosa en el buen sentido de la palabra. Es una cosa tremenda. Emprendedores hedonistas que ya han descubierto que no hay el compromiso social este de que yo estudio y da igual, pero tengo las herramientas. No es que sea nativo digital, es que soy genéticamente digital, las sé utilizar, ya me apaño yo, no vengas por aquí. El contrato social ha saltado por los aires, Rousseau ya ha pasado y... No me importa, no quiero más contratos sociales. Entonces, yo sí creo que hay una realidad que seguramente no estamos contando, pero que se impone por sí misma. Yo me acuerdo una vez que fuimos a IKEA en Suecia hace 20 años y la CEO en aquel momento, que era la señora muy mandona y muy maravillosa, decía, a los de marketing, sois unos inútiles porque vendéis jarrones de flores y cojines, nosotros hacemos muebles, hacemos cocinas, Dicen, menos mal que la gente es muy inteligente y los encuentra. Entra a nuestras tiendas y encuentra la cocina y encuentra... Porque si fuera por vosotros... Entonces, yo creo que estamos en un momento parecido. Es decir, los del marketing, que no somos todos, pero sobre todo esos políticos que no nos cuentan, y la gente que no nos cuenta, y los medios que nos contamos, están siendo superados por una realidad que efectivamente está muy bien. O sea, hay que hacer un experimento, que es, te coges un amigo de fuera, que no haya venido nunca a España, que venga a un país, yo qué sé, de Brasil, de Estados Unidos, le llevas en el AVE, le llevas por las carreteras, le llevas a comer, le llevas a sitios, te dicen, está todo lleno de ventiladores, que esto es toda energía eólica, ¿qué país más acojonante y más moderno? Y te lo dicen, y entonces lo miras desde ese punto de vista y dices, pues sí. Yo creo que hay una realidad. Este país, en los últimos 40 años, es un milagro asombroso. Nosotros hicimos un proyecto, que no sé si te ha llegado porque fue muy minoritario, pequeñito con Coque, con el restaurante, que se llamaba La Mesa de Coque, porque veíamos un paralelismo entre ese restaurante, que era un restaurante de humanes, un asador humilde que montan los padres después de la guerra, y que hoy es un 2 estrellas Michelin en medio de Madrid, un restaurante que parece Nueva York y que es un restaurante acojonante. Entonces decíamos, esto es una metáfora literal de lo que ha hecho España en 40, 50 años. Es decir, se ha convertido en un país atrasado, subdesarrollado, a lo que es hoy. Hostia. Nadie lo ha contado. No hay una épica de la transición. Al contrario, nos cagamos en la transición y nos... Claro, sí, seguimos en la Pero misma la línea. realidad es la realidad. La realidad es lo que es. Y la gente viene y dice, coño, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto, no? Yo creo que la realidad nos comunica y nos comunica bien. ¿La podríamos poner más en valor como los italianos? Sí.
bueno, no hemos sabido hacer ese trabajo. Mea culpa. Sí, claro, sí. En concreto tú. En concreto, Ya hemos localizado quién es el culpable. Eras tú, ¿no? Exactamente. Claro, haberlo empezado. Pensaba que me habíais llamado por eso. Digo, hostia, Como me han dice Rodríguez descubierto, Brown, maldición. el animal doméstico preferido del español es el chivo expiatorio. Claro. Literal. Y ya por cerrar un poco, vamos cerrando ya, pero ¿cómo, y esto tal vez es una pregunta un poco al aire, pero ¿cómo se mejora un país sin caer en los nacionalismos? Es decir, porque hasta cierto punto necesitas una vertiente nacionalista, que una, ¿no? Esa parte de relato, esa parte de... Pero por otra parte, y más en nuestro país, que obviamente tiene sus zonas, ¿cómo puedes lograr, y esto también es por Javi, que es experto en la complejidad, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar esa mejora teniéndoles en cuenta? Que es lo que hablábamos también ¿Cómo con puede Dani un Bonilla en país otro programa. aprender a quererse a sí mismo sin caer en el chauvinismo, en la estupidez y en la exclusión? Siempre mucho mejor explicado, Javi. ¿Me lo preguntáis? Sí, ya que estás aquí. Bueno, yo con el asunto de Cataluña siempre pensé un poco lo que habéis dicho, es decir, que había que haber encontrado, que todavía no hemos encontrado, un destino común que superara, que trascendiera esas cuitas absurdas y esos anhelos, ¿no? Me encanta esa palabra que utiliza Gomá, dice, hay que tener menos anhelos, ¿no? Es decir, hay que aburrirse un poco más y tener menos anhelos. Pues habría que saber encontrar eso que decían los falangistas, una unidad de destino universal que nos supere y que nos trascienda, que un nos Munchurin, un proyecto catedral, Sí, algo que nos corresponda. pudiera Claro, agrupar. pero solo Exacto. lo vamos a encontrar cuando estemos a punto de descerrejarnos un tiro. Es decir, claro, es que nos estamos poniendo en unas circunstancias muy, 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 muy así. Correcto, Sí. nada, pues va... Sí, perdona, Tony. Que es verdad. A mí eso me preocupa mucho, la verdad, ¿eh? O sea, No, sí, a mí también, literalmente. seguramente porque como trabajo en comunicación soy capaz de entender a dónde llevan lo que tú decías antes, ¿no? Las cosas repetidas, ¿no? Que tienen un poder enorme, ¿no? Yo toda la idea del podcast literalmente es porque ves que se están poniendo las discusiones en unos términos en el que te arranco la cabeza. Pero a ver, que estamos hablando de cosas en la mayoría de veces intangibles, de cosas de las que se podría hablar con una discusión sosegada, tranquila, tomar una decisión A, B. Hoy en día que tenemos todos los datos, porque si me dices, oye, estamos en el siglo XIX y vete tú a saber qué pasa en Cádiz, ¿sabes? Pues, nunca lo sabremos. Pero hoy en día, o sea, El todo relato parametrizado, se todo... folla el dato encima del capó del coche. O sea, y es como gente haciendo el estúpido, pero a 100 por hora. Pero bueno. Nada, vamos cerrando ya y siempre cerramos con dos... Bueno, si Javi quieres añadir algo, preguntar algo... No, me parece estupendo y no deja de ser... O sea, me quedo con un sabor agridulce porque pienso exactamente igual que él. Y yo lo he manifestado muchas veces en la parte CPS hispano y todo este tipo de cosas. En momentos de altísima incertidumbre es cuando el tipo de características que tenemos nosotros triunfa. Mientras que en momentos de estabilidad los principios luteranos son los que funcionan, los de levántate temprano, acuéstate temprano, agacha la cabeza y trabaja. Y es una pena porque yo creo que tenemos una mina a cielo abierto y la tenemos cerrada a cal y canto por razones que desconozco por completo. Tenemos que ver también para plantear programas con otro enfoque, con la parte más positiva, quiero decir también. En esa misma línea que decía Tony, de vamos a contar las cosas buenas que tenemos. No, pero porque, si claro, yo conozco 400 empresas en España. No, si lo digo en en voz alta, Villacabras como... del carajo, que lo que está diciendo Tony, que hace unas cosas que te caes de culo, pero no las conoce ni Peter, y el 80% lo venden en fuera. Y aquí se han hartado de llamar a las puertas de las instituciones y han pasado de su culo, se han tenido que buscar la vida afuera. Y como estas podía traer 30 compañías aquí sin pensar mucho. Sí, imagino que es lo normal. Cada vez que va Tony y se agarra a una reunión, pues sale de allí la gente con la sensación de que se tienen que contar mejor. Y pues yo me quedo con... pues nos tenemos que contar mejor, literalmente. Nada, pues vamos cerrando y siempre, ya te digo, hacemos dos preguntas al final. Pero perdón, no sé si es tanto contarnos mejor como dejar de contarnos peor, que también... Bueno, sí, también ayuda, sí, sí. Claro, también solo ayuda, con que nos calláramos, igual emergería un poco eso que hay debajo, que está muy bien. Mira, otro término complejo, la emergencia de comportamientos. Bueno, es que tú imagínate que se calla un día, es como lo de Saramago del día que no va a votar nadie, no me acuerdo, ensayo sobre la lucidez, sí. pues pero que se callara todo el mundo que está todo el día protestando por protestar. O sea, habría una paz, se respiraría un silencio, sería como volver a la prehistoria prácticamente, pero bueno. Nada, dos preguntas y te dejamos vivir. La primera es, si pudieras cambiar solo una cosa de España,
como país, como marca, como quieras, o sea, haciendo así, porque te han dado los powers, ha venido Pedro Sánchez y te ha dicho, toma, eres la persona indicada para sustituirme, ¿qué harías? ¿Con qué te meterías? Es pregunta complicada, pero hay una cosa que habéis comentado que me parece especialmente perniciosa, que es el sistema de partidos políticos tal como lo tenemos construido, porque me parece que eso es lo que perpetúa una determinada manera de ver el país, manera de contarlo, manera de gobernarlo. Pues y estamos hablando de los incentivos. Entonces yo creo que una corrección de ese sistema hacia un sistema que privilegie al hombre de Estado, al gobernante, que tampoco tiene que ser un estadista genial, sino alguien que se dedique a gobernar y que eso sea lo que realmente le estimule en la vida, nos ayudaría mucho. Creo que eso transforma la manera de enfocar los problemas. Y por último, ya la de cierre, es qué español vivo, qué persona española dirías, pues tenéis que entrevistar, tenéis que hablar con esta persona porque os va a dar una perspectiva o su punto de vista es interesante, y a la vez, qué español muerto dirías, esta persona no tiene el reconocimiento suficiente o no nos hemos acordado lo suficientemente de él. En vivos hay muchos, pero... Pero bueno, muertos hay más probablemente, ¿eh? Sí, por estadística. Tiene... A ver, es difícil hablar con él porque habla de lo que él quiere, pero lo he citado de una manera implícita en la conversación hoy varias veces, pero Ferran Adrià me parece Picasso, vamos, me parece una luminaria al que en nuestra tradición más española, que esa es una tradición de la que no hemos hablado, pero que también es muy, muy nuestra, básicamente estamos caricaturizando más que poniendo en valor, ¿no? O sea, ahora mismo es una especie de meme o de señor que habla gracioso, ¿no? Es verdad que luego se le aplaude y se le tal, pero yo creo que no hemos sido capaces de entender lo que ese tío ha hecho y bueno, es un señor que está vivo y que sigue hablando por ahí y que al que se le puede preguntar qué le pasa a este país. Aparte es un señor extraordinariamente inteligente. De los muertos, pues mira, uno muy reciente al que añoro mucho es Antonio Escotado, que es un señor que pensó muy bien. Es verdad que tiene una corte de seguidores, pero que al final no deja de ser minoritaria, pero que me parece que dejó plantadas cosas que no se han expandido lo suficiente, me parece. Algunas ideas muy interesantes, ¿no? Y tiene un libro sobre complejidad, que no sé si lo has leído. No. ¿Cuál es? Del caos y no recuerdo más, pero es que es un erudito en 14 cosas. Creo que, ahora que me lo dices, creo que es un libro que me regaló su hijo. ¿Magia del caos para escépticos? No. Así buscando rápidamente. No. Su hijo estuvo con nosotros en otro podcast y es muy amiguete y es fascinante la relación. Caos y orden. Caos y orden, efectivamente, esa es. Caos y orden. Pues sí. Sería cualquier cosa que me ha salido en la previsualización de Google, así que vete todo. Caos y orden. Creo que me lo regaló y es que estuvimos hablando una temporada de hacer un documental y estuvimos hablando con gente de productoras y tal y en una de esas visitas me regaló algún libro y creo que lo tengo en casa, así que un día me animaré y lo leeré. Pues maravilloso. Muchas gracias, Toni, por tu tiempo. Me lo he pasado muy bien. Me habéis hecho pensar, que es una cosa que me gusta. Hay entrevistas que te hacen pensar o podcasts que te hacen pensar y otros que te notas que te repites otra vez. Siempre me repito. Pero bueno, este tema me ha parecido interesante, me ha hecho pensar en cosas. Te cambiamos de tercio. Me he dado cuenta de que pensaba mientras hablaba, que es una cosa muy agradable de hacer. Que se ve cómo va funcionando la cosa. Sí. Y nada, pues volveremos, suscríbanse, todas estas cosas que se dicen a la gente de bien hoy en día, y pues nada, tenemos un país que no nos lo acabamos, pero por algún lado habrá que empezar, así que muchas gracias por venir y un placer. Un placer, Toni. Gracias por todo. Chao. A vosotros.